Ok, pues ya andamos completamente en vivo, claro que sí, el día de hoy. Para seguir continuando jugando con Persona 4 Golden. La verdad es que tengo muchas ganas de seguir jugando el juego porque básicamente lo que pasó prácticamente toda esta semana es que nos hemos dado un descanso de Persona 4, ya que pues es un juego sumamente extenso, ¿verdad? Y yo procurando y creyendo también que el juego ya se va a acabar de aquí a unos cuantos streams. Y la verdad es que no ha pasado hasta ahora y lo más probable es que esto se extienda hasta un tiempo más porque se supone que el juego termina en marzo. Estamos en noviembre, diciembre, más o menos. No recuerdo exactamente cuál es la fecha que tenemos dentro del juego. Pero la verdad es que sí se está extendiendo y extendiendo y pues no es que no quiera tampoco ¿cómo se llama? Que sigamos jugando esto eternamente, pero la verdad es que literal es un juego muy, muy, absolutamente extenso. Y es algo que pues al menos va a perdurar algunos cuantos más streams, pues, ¿no? Luego de eso ya continuaríamos con lo que seguiría, ¿verdad? Que prácticamente se supone que ya tengo todo preparado, entonces con eso no habría ningún problema, ¿no? Y por supuesto lo último que nos quedamos en el juego fue... ¿Cuál era? Ah, todos iban a investigar información de quién podría ser el siguiente. Y bueno, el verdadero desvividor, porque no han, no nos han engañado con la identidad del asesino, no una, no dos, sino tal vez una tercera vez. Bueno, hasta ahora han sido dos. Pero igual, reutilizar este mismo recurso narrativo se me hizo un poco extraño. Porque yo creí que de repente que con uno pues estaba bien y que sería demasiado predecible. De hecho, tener un segundo. Pero literal, sí, el segundo tampoco no era el real. Entonces hay un tercero que básicamente no se sabe absolutamente nada. Y es precisamente lo que se supone. Esto es lo que se va a investigar acá ya a pies del último arco, pues. Y vamos a ver si también sea el último arco, porque no tengo ni idea. Probablemente no lo sea. Probablemente sí. No falta nada para que se termine el juego. No lo sé qué tanto vaya a durar, pues, ¿no? Pero, por supuesto que esa es la razón primaria, el por qué andamos hoy el día de acá, por supuesto, ¿verdad? Checando. Y bueno, para seguir con la historia y también para ver cómo es que concluye la historia aquí también, cómo se van desvelando los misterios, por supuesto. Se podría decir incluso que ya tenemos como que un 80, 85, no, 85% o ya de repente un 90% de todos los secretos que nos entregaba el juego en una primera instancia con la primicia, por supuesto, de que hay un asesino en la ciudad y de que literal se andan desviviendo por aquí y por allá a diestra. No, ¿cómo era? A diestra y siniestra, ¿no? Y bueno, a ver. Creo que pues eso ya es suficiente por intro del día de hoy, la verdad. Entonces, pues vamos a empezar, claro que sí. Vamos a empezar, claro que sí. A ver. Entonces, por aquí checamos, sí. Ahí estamos. Y bueno, aún estamos a la espera de que Dojima y Nanako se recuperen. Probablemente no se vayan a recuperar hasta que termine el juego, tal vez. O hasta que termine el arco más importante. O al menos eso es la idea que me da el juego como tal, pues, ¿no? No sé no sé si es que va a ser así tal cual. Pero, o sea, repitiendo, pues, ¿no? Precisamente por eso es que andamos, claro que sí, checando, siguiendo de cerca de qué es lo que va a tratar la trama, pues, ¿no? Y bueno, vamos a darle, a ver. A ver, ¿qué podría ser por acá? Ah, sí es cierto que tenía... No, realmente ni siquiera puedo salir. Hoy deberías descansar para mañana estar listo para tu investigación. Pues ni siquiera podemos salir. Entonces, vámonos directo a dormir nada más para ver qué es lo que sucede el día posterior, pues, ¿no?
Hoy es el aniversario de la fundación del instituto, así que no tienes clases. Ah, mira, un feriado. Tienes que investigar el pueblo. Básicamente sería pues el aniversario de la fundación del instituto, ¿no? En el que los protagonistas van. Te pregunto si serás capaz de recopilar la información que necesitas para atrapar al asesino. Ok, pues vamos a ver cómo está, ¿no? Grandes almacenes del Junes. Ah, claro, en el juego estaba pensando en ir a Okina, pero había mencionado de que no iba a haber nada disponible hasta el inicio del siguiente año, entonces pues vamos de frente a la calle comercial, puede que haya algo interesante por acá. A ver, creo que esta NPC nunca había aparecido tal cual aquí. A ver, vamos a hablar con esta. Mujer de mediana edad. ¿Puedo ayudarte? Sobre los asesinatos. ¿El incidente de la pasada primavera? Sigo sin saber qué pasó. Parece que fue algo gordo, ¿verdad? Ya casi ni me acordaba del tema. Vaya, la edad no perdona, ¿eh? Ok, nada útil por acá. ¿Y qué es esto de acá? Ah, ok, nada más eran unos pájaros que andaban por ahí. Mira, acá está Yosuke preguntándole a otra minita del instituto. Yosuke, hermano, esta niebla. Parece que seguimos dentro de la tele. Me pregunto si podremos encontrar pistas sobre el asesino. En fin, quejarse no sirve de nada. Reforcemos la búsqueda y consigamos esa información. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si alguien por ahí entiende esa referencia, esa Cartman referencia, ¿no? Sobre los asesinatos. ¿De qué estás hablando? Le explicas lo del incidente en el que se vieron involucradas Saki y Yamano, la presentadora. ¿Todo eso sucedió la pasada primavera? Parece que fue hace un siglo. ¿Quién va a recordar algo que pasó hace tanto tiempo? Bueno, se podría decir que prácticamente sí, pero los casos siguen abiertos. Creo que todavía no es de conocimiento común dentro del juego que el caso aún sigue abierto, ¿verdad? Se supone que ya han atrapado incluso 2 veces al culpable real, pero estos 2 no han sido realmente los culpables reales. Entonces, incluso sería hasta comprensible de que la gente ya no sabe qué pensar acerca de lo que ha estado pasando, pues, ¿no? Hombre, seguro que esta niebla es algún tipo de arma biológica. Es una conspiración. Es el típico bro de TikTok conspiranoico, ¿no? ¿Sabes quién he oído que está detrás de esto? El Junes. Sí, efectivamente. El país del Junes está orquestando un ataque a gran escala contra Inaba. Que por cierto, se había mencionado esto de que el Junes podría tener algo relacionado con lo que tendría que ser la niebla tóxica, pero de eso aún no estamos del todo seguros. Quería ver aquí cuánto dinero tenía, de repente podía comprar armas o accesorios, pero andamos muy bajos, entonces no sería conveniente. Habremos a hablar con Yuki, dice, información sobre lo que ocurrió antes de entrar en el mundo de la tele, ¿eh? Todavía no entiendo por qué ocurrió el primer asesinato. Preguntemos por ahí y consigamos tanta información como podamos. Luego nos vemos. Pues bueno, supongo que eso va a tener que pasar. A ver qué tal dice Kanji aquí. Dice, ya intenté hablar con este anciano, pero ni siquiera me veía con tanta niebla. El tío pasó de mí y siguió caminando. Sé que no fue personal, pero me molestó un poco. Maldita niebla, vete de una vez. Pues sí, pero bueno, no hay nada que hacer realmente. De repente podría comprar aquí algunos ítems que nos vaya a servir. No sé, que esté un poco corto gel antibiótico. Restaura 400. Podría irme bien si de repente compro unos cuantos. Realmente no soy demasiado de comprar.
¿A un aliado? Ah, a todos los aliados. Está muy bien ese ítem. Tengo 0, de hecho. Pero estoy un poco corto también en dinero. Supongo que con lo que compré estamos bien. Al menos por ahora. Ok, sigamos investigando. Prácticamente en eso se va a basar esta última secuencia, ¿no? A ver, está aquí Risa. Risa. He preguntado por ahí sobre Teddy. Es increíble la cantidad de gente que se acuerda de él. Pues sí, se podría decir incluso que hasta está mucho más familiarizado que todos nosotros, siendo que ha pasado bastante tiempo trabajando como mascota en el Junes, pues. Y en el Junes circula una cantidad enorme de gente también, entonces creo que sería natural que mucha gente ubique a Teddy, ¿verdad? Dicen cosas como que, ah, sí, el chaval con el traje de oso del Junes. Pero nadie lo vio ni ayer ni hoy. Le cae genial a mucha gente diferente. ¿Dónde demonios se habrá metido? Lo bueno es que a bastante gente le cae bien. ¿Cómo se llama? Teddy. ¿Verdad? Porque a nosotros, a los jugadores y, claro, básicamente al elenco de protagonistas, pues se nos puede llegar hasta ser un poco tedioso, ¿verdad? Pero supongo que al menos con la gente regular le va bien. Sí, a la gente se le olvida tan rápido que han asesinado a alguien. Pero sí que recuerdan los rumores de la tele o de sus amigos. ¿Por qué será? Ya hace mucho que ocurrieron los primeros 2 incidentes. ¿Encontraremos a alguien que aún los recuerda? De repente la niebla también tiene que ver con esto. Otro, ¿no? La niebla es oscura y tenebrosa, ¿eh? ¿Quieres preguntarme algo? Hace no mucho anunciaron que habían atrapado a un sospechoso. Salió en el periódico. Fue ese tal Namatame, ¿no? Me acuerdo de haberlo visto por ahí alguna que otra vez. Ay, qué horror, eso sí que me da miedo. No recuerdo ver a nadie más con pinta extraña. Seguro que él es el culpable. ¿Es verdad que no había más sospechosos? A lo mejor deberías preguntarle a alguien más. La niebla no escampea, aunque el año esté a punto de acabar es deplorable. Va a hacer tanto frío en Año Nuevo que no podré ser feliz nunca. ¿Qué quieres? No recuerdo nada de hace tanto tiempo. Ok, eso es sumamente extraño debido a que este señor en particular siempre se la pasa haciendo su patrullaje, pues, en toda la calle comercial norte, pues, ¿no? Entonces, creo que la niebla tóxica no solamente es tóxica, sino que también hace olvidar de todos los hechos anteriores a una cierta cantidad, ¿verdad? De habitantes de Inaba. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Había otra pregunta, creo. ¿Recuerda a alguien sospechoso? ¿Que sí he visto a alguien extraño? Aparte de Namatame. Pues no, no lo creo. Ok. Creo que ya tiene un buen rato desde la última vez. Oh, wow. Mira, es que estamos en otoño también. Supongo que tiene un poquito de sentido con todo esto de la niebla tóxica y tal, ¿no? Vamos a atrapar unos switchitos antes de seguir con nuestra investigación y tal. ¿Es este otro ángulo, quiero creer? Creo que sí, ¿verdad? Es un ángulo diferente. A menos que se note diferente simplemente porque los árboles ya no tienen hojas, pues, ¿no? Porque estamos en otoño y tal. A ver. La profe nos mandó a casa por culpa de la niebla. Qué gusto no tener a las chicas persiguiéndome. Pero ahora me aburro porque no puedo jugar al fútbol. Ok. Ok, no tiene nada este niño. Y bueno, pues al parecer tampoco no hay nada nuevo por aquí, la verdad. Así que vamos a continuar. Oh, a ver. Mujer, como todo el mundo está hablando del supuesto veneno, hasta a mí me ha entrado algo de miedo. ¿Dónde podría comprar una máscara de gas? Necesito una. Todos tienen la suya. Pues sí. Soy yo, ¿no me reconoces? De hecho, sí lo reconocemos. Es este bro que siempre nos da buenos datos cada vez que tenemos un nuevo arco a investigar. Pues, ¿no? Hombre con máscara de gas. ¿Que por qué salgo? Si me quedo en casa, solo veo noticias sobre los asesinatos. Pensé en salir para ver la puesta del sol.
Aunque en cuanto llegue a casa pondré la tele. Pero no puedo ver la puesta del sol por toda esta niebla. Es muy deprimente. Ah, ¿tienes una pregunta? Ah, venga ya, no hagas que me deprima aún más. Aún han dicho en las noticias que han atrapado... han dicho en las noticias que han atrapado al sospechoso. Así que ese tema está zanjado, ¿no? ¿Qué más podría haber? A ver, vamos con el otro opción de diálogo. Es un pueblo pequeño. Si hubiera alguien sospechoso, habría rumores al respecto por todas partes. Al menos yo no me he enterado de ningún rumor de ese estilo, así que diría que no hay nadie, ¿sí? Ok. Debes ir con cuidado si sales en moto un día de niebla. Ojalá entendiera eso la persona que me ha pitado por reducir la velocidad más de lo normal. Me gritó por conducir lento. ¿Qué hay de malo en respetar los límites? Espera, ¿fue culpa mía? No, para nada, pero no deberías ir como que un poco lento además, ¿verdad? Que por cierto, ahora con lo de la niebla y desde que surgió esto que no iba a haber absolutamente nada en Okina, me pregunto si es que en Okina hay algo de la niebla, ¿verdad? Probablemente no. Es lo que yo quiero que... ¡Ah, la mierda! Está hasta aquí ha llegado la niebla verde. Que por cierto, Okina está fuera de Inaba. Y por ejemplo, siempre que, digamos, había un día lluvioso en Inaba, nunca esa misma lluvia pasaba aquí también. Entonces, por eso es que me daba curiosidad si es que la niebla se había esparcido hasta por aquí. De hecho, va a estar súper interesante investigar aquí con los NPCs, porque podría mencionar cosas en particulares, como puede que no también, ¿no? Pero al menos, ¿verdad? Quiero cerciorarme de que no vaya a ser así. A ver. Chica dura. Oye, jovencito, hay mucha niebla. Así que ten cuidado con la moto, ¿eh? Sí, la niebla es peligrosa. Ten cuidado. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Qué ocurre? Preguntas por el incidente que ocurrió en Inaba en primavera. Sí, lo sé. Pero acabo de enterarme por las noticias. Han aparecido los espíritus de las víctimas. No seas maleducada. Siento que no sepamos nada. Pregúntale a otra persona. Ok. No hay nada interesante, pero a ver. Es un puesto de policía, pero no hay nadie. ¿Estaré? El agente estará, supongo, ¿no? Bueno, no está el agente que siempre está de pie aquí, pues, ¿no? A lo mejor debería haber una película. ¿Qué pasa? Preguntas por el incidente, ok. Uy, ni me había enterado. A lo mejor lo vi en las noticias. Y si lo vi fue hace mucho ya. No me acuerdo. Ok. Conozco gente a la que no le gusta el romance o el gore. Se podría decir que yo soy de esos, de hecho. No soy demasiado fan del gore en general. Ni del romance porque tienden a ser un poquito clichés. En mi opinión. Y no se me hacen como que... cosas disfrutables. Por ejemplo, cuando se trata de gore en qué sé yo, a ver, en una película de terror, en un juego de terror, pues se entiende de que el contexto exige que haya, cosa que no se siente forzado, pero por ejemplo en otro tipo de ámbito pues, sí lo siento como que un poco hasta innecesario. Pero eso soy yo, pues, ¿no? Mucha gente lo puede disfrutar sin ningún problema, pero al menos yo nunca he sido fan del morbo en general por el simplemente hecho de ver gore, ¿no? Y cuando se trata de romances, la verdad es que simplemente lo encuentro aburrido y ya está. No hay otra... No hay mucho como que contexto, la verdad. Dice, conozco gente a la que no le gusta... Ajá. Por eso creo que es una pena que no vean... Por eso creo que es una pena que no vean una película sin motivos. Sobre todo las pelis de zombies. Ojalá fueran más populares. ¿Y vas a preguntarme algo? Si es sobre cine, no te cortes. Preguntas, ok. Eso no es cine. He oído hablar del incidente, pero me faltan los detalles. Ok, nada interesante. ¿Tendrás algo tú? No, no tiene... sí recuerdo haberlo visto en las noticias. Aunque me acuerdo de poca cosa. Ok, a ver estos bros. La gente está de lo más pegajosa.
Pues traigo noticias frescas. El cine no es un picadero. Que este mes es Navidad. Oh, sí es cierto, ya es diciembre en el juego entonces. Que esté la carnicería hasta los topes. Lo de Inaba creo que he oído hablar del tema. Sí, creo que salió en las noticias, ¿verdad? O a lo mejor no. Inaba, ¿eh? Dicen que los filetes que hacen allí están ricos. Ok, no tienen absolutamente ningún diálogo interesante, pero vamos a probar con estos otros. Oye, ¿me haces un favor? Voy a hacer una cata y me vendría bien la opinión sincera de gente como tú. Comer el rojo, el negro, el verde. A ver, vamos con el rojo. Te has comido el rojo. El sabor es la armonía perfecta entre tomates y judías rojas dulces. Le das tu opinión al hombre. Vaya. Gracias, me ha sido útil. Me van a ayudar... me van a ayudar un agricultor y un repostero de la zona. Pienso crear un producto estrella. Cuando lo consiga, se lo llevaré a la empresa. ¿Qué pasa? ¿Quieres preguntarme algo? Ok. ¿El incidente de primavera? Creo que hicieron un reportaje sobre eso en las noticias. Pero no recuerdo gran cosa. Siento no ser de más ayuda. Ok. No se puede federar... Ok. ¿De qué estás hablando? ¿Dices que fue en Inaba? Pues no me acuerdo bien. Sé que pasó algo, pero nada más. Ok, no hay demasiada información. Pregunta si esta niebla se deberá a la bajada de temperaturas del océano. En ese caso, he de dejarlo marchar. Le irá bien sin mí, ya aparecerá alguien mejor. ¿Un incidente en primavera? ¿Qué pasó? Lo siento, pero no lo recuerdo. Pregúntale a otra persona. Ok, al parecer no tenemos ningún tipo de pista por acá. No tenemos nada nuevo en Okina. Y pues ni modo, vamos a seguir investigando de hecho. Tenemos el Junes aquí que pues nada más se podría decir que es una habitación y ya está. Pero a ver, ¿necesitas ayuda sobre los asesinatos? El incidente de la primavera pasada. No recuerdo de hace tanto tiempo. El próximo año me examinaré para entrar en la universidad. No tengo espacio para información útil como esa. Inútil, perdón. Detesto la niebla que hay en estos días. Es la temporada de verduras invernales. ¿Qué voy a hacer si la niebla es venenosa de verdad? Se me pudrirán todas las verduras. Y todo porque hay poca gente que coma verdura. Sí, al menos mi hijo dejará el plato limpio. Oh, mira, está Naoto aquí. Deberíamos repasar nuestros casos primero. Será lo más sencillo. Saki Konishi y Mayumi Yamano. Tiene que haber algún punto en común entre las dos. Seguro que hubo algún testigo. Cualquier retazo de información nos será útil, por pequeño que sea. Ok, no hay nada útil por acá. El lecho del río. A ver, vamos a checar qué hay en el lecho del río. Oh, es este bro. Supongo que no va a tener ningún diálogo, pues, ¿no? Porque tiene una misión secundaria. Y efectivamente no tiene absolutamente ningún diálogo en particular. Y aquí tampoco no hay nadie. A ver. Mi hija ha tenido un accidente, es el mismo diálogo y no hay más, básicamente. La niebla no se levanta, ¿no te parece un poco raro? Mi esposa sigue en las mismas, trabajando, pero estoy preocupado. Por cierto, ¿necesitas algo? A ver. Disculpa, solo recuerdo que pasó algo. Sé que fue muy impactante, pero ¿qué quieres que te diga? Ha pasado mucho tiempo. A ver. No. El juego no me dejó... Ok, ahora. Viene mucha gente a nuestra tienda, pero nadie me ha parecido especialmente sospechoso. Ok. Todo el mundo menciona básicamente... Oh, mira, está aquí el señor que siempre está literal, al lado del río. Al lado del spot para pescar, pues, ¿no? ¿Necesitas algo? Ahora que lo mencionas, el pueblo estuvo patas arriba la primavera pasada. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Que si he visto a alguien extraño? No sé. En el campo, si hay alguien raro merodeando por la zona, se corre la voz en cuestión de horas. Es cierto, ¿no? Este tipo de cosas suelen suceder suelen ser bastante comunes en áreas rurales. Ah, mira, es un gatito.
A ver, vamos a darle de comer de repente. A ver. Pues ya no hay más zonas donde investigar, podría decirse incluso. Residencia de Ojima. Vamos a checar si es que hay algo por aquí. La verdad es que lo dudo. Está esta misma personaje. Buenas. ¿Necesitas plantones para tu huerto? Vamos a comprarle lo de siempre. Fuera de eso no tienen ningún diálogo al parecer. Vamos a ver esta ama de casa. Al final, mi suegra no quiso probar nada de lo que preparé. Y la niebla tampoco se ha ido. Supongo que dejaré de ir a su casa. ¿No hay nada más? Pues no hay más diálogos, hermano. No hay más diálogos. ¿Con quién se supone que debe hablar entonces? Vamos a regresar a la calle comercial. Lo más seguro es que se haya actualizado aquí los diálogos y tal. ¿No? A ver, es un pueblo bastante pequeño. ¿No crees? Yo diría que si lo hubiera visto me acordaría. Bueno, pues no se acuerda. ¿Qué dice? Seguro que este nivel es algún tipo de arma biológica. Es una conspiración. ¿Sabes qué he oído? Que está detrás... ¿Quién está detrás de esto? El Yunés. El país del Yunés está... Ajá. Eso se ha venido escuchando no solamente una vez, sino han sido ya un par de veces. Entonces, se me hace un poquito extraño incluso. Lo que podría hacer de repente es ingresar aquí, esta extraña niebla, sin perdonar. Ajá. No, es que no tienen ningún diálogo nuevo. Se podría decir incluso que he estado hablando prácticamente con todos los NPC y tal. No sé qué podría estar faltándome. Y al parecer nada se ha actualizado entonces. A ver, de repente vamos a hablarle a esta NPC. No hay nada nuevo, la verdad. A ver. De repente se me ha saltado algo. Podría ser incluso. Rize tiene los mismos diálogos. Nada sospechoso, excepto a ti, que estás irrumpiendo mi conversación con Risechi. Ok. ¿Qué dijo? Ok. No hay absolutamente nada. ¿Puedo hablar con esta NPC de por si acaso? No puedo, de hecho. ¿Dónde se supone que consigo información entonces? Debo hacer pasar el tiempo nada más porque literal todos tienen, se podría decir que todos tienen los mismos diálogos. A lo mejor deberías preguntarle a alguien más. Parece que no vas a conseguir más información sobre los incidentes de la primavera pasada. ¿Es verdad que no había más sospechosos? A lo mejor deberías preguntarle a alguien más. Parece que no vas a conseguir más información sobre los incidentes de la primavera pasada. Supongo que debo dejar pasar un día, ¿no? A ver. ¿Dojima? Mencionó algo sobre Dojima. No hay nadie así en el pueblo. Hasta sé quién eres tú. Eres el chaval que vive en casa de Dojima. Es que, claro, pues no sería muy extraño que nadie tenga nada de información. Supongo que tendrían todos que esperar hasta que suceda algo nuevo. Porque literal no hay absolutamente nada. Vale. Ok, no hay nada por acá. Vamos a ver en el buzón de repente. No. Ok, no hay nada aquí en la casa de Kanji. A menos que se hayan actualizado las demás zonas de repente. Por ejemplo, a una zona que no he ido es al instituto, pero el instituto está cerrado. Es básicamente por eso que no he venido aquí. Y no me va a dejar explorar el instituto, pues, ¿no?
Playa Shichiri, la verdad es que dudo que haya algo aquí. Vamos a ver si en el Junes de repente se haya actualizado algo. No, al parecer no hay nada nuevo, de hecho. A ver. Ok. Creo que eso indica que ya no va a haber más, más información que te puedan soltar los NPCs y supongo que debería encontrar nada más, una actividad para hacer mientras, bueno, para hacer pasar el tiempo, pues, ¿no? No, esta anciana no tiene ningún tipo de diálogo nuevo. Solo recuerdo eso. Ajá. Ok, al parecer sí. No va a haber ningún tipo de nada, básicamente. ¿Recuerdas a alguien sospechoso? Ujú. A ver. Ok. Al parecer no hay información más. Entonces debería encontrar algo para hacer. Lo que podría hacer, por ejemplo, es ir al santuario y para que nos den un poquito más de puntos de amistad con algún, con algún arcano. Pero nada más de curioso nada más, quiero entrar a la Velvet Room. De repente vaya a suceder algo. Ah, bueno, otra poesía de Marie. Pero eso no era lo que quería, la verdad. Marie no aparece por ninguna parte. Hay otro trozo de papel en el suelo. Tiene algo escrito con una letra muy descuidada. Ok. 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 Muy intensa esta vez, muy pasional. Se le escucha a Marie, ¿verdad? Ajá. Que por cierto, todo esto de las poesías de Marie me recuerda mucho a Doki Doki, ¿no? Seguro que es otro de los poemas de Marie. Y ahí llega de nuevo, pues, ¿no? Ajá. A ver. Bájale la voz, Marie. Si tienes que dar rienda suelta a tus impulsos, hazlo en otra parte. Incluso se burló un poquito Margaret, ¿no? Marie regresa a su asiento estremeciéndose de ira o de vergüenza. Pues no, al parecer no hay nada nuevo incluso. Vamos a salir nada más. Ok. Pues yo creo, este es el único NPC que está así como que retorciéndose, ¿no? Y bueno, creo que no hay nada más que pasar ¿qué dice? Ok, no hay nada aquí entonces. Pues no hay nada más que pasar el tiempo con algún arcano. Pero como no hay ninguno disponible tampoco. Ok, antes de esto quiero checar si es que no tenemos que entregar alguna misión secundaria del zorrito. Creo que no, ¿verdad? Ah, mira, aquí hay una, de hecho, una misión disponible. Una poetisa desea recuperar su cartera. Tengo que checar esto después, ¿eh? Pero bueno. Tienes que recopilar información a prueba a preguntar a la gente cercana. ¿No puedo utilizar esto tampoco? Oh, wow. Pero si el juego no me está dejando ya hacer nada, de hecho. ¿Qué? ¿Pero qué más me faltaría? A ver. De hecho, voy a ir al río. A ver si es que me deja pescar. Y si no me deja pescar es que aún hay algo que no he hecho aún. No me dejas pescar, fíjate. ¿Por qué no me dejas pescar? Hay algo en el suelo, es una cartera. Cartera redonda. Ah, mira, era la cartera justo de la misión secundaria. Ok. ¿Nadie ver? ¿Qué? A ver. Mi hija ha tenido un accidente. Encima fue un atropello con fuga. Nadie pudo ver qué clase de coche era por culpa de la niebla.
Madre mía, es horrible. Menos mal que no le ha pasado nada grave. Pero ella tenía razón, ¿verdad? La niebla es peligrosa. Tengo que empezar a advertir a la gente. Uh... Ok, este asesinato podría ser un evento clave incluso. ¿De verdad que no hay nada más? Pero es que tampoco me está dejando hacer actividades para que transcurra el tiempo, pues, ¿no? No, no quiero ir. A ver, voy a hablar. Ok. Pues no me va a dejar hacer actividades tampoco. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Mm, Ok, después de Yunes voy a tener que checar. Deberíamos repasar nuestros pasos primero. Será lo más sencillo. Detesto la niebla que hay. Ajá. Voy a tener que de repente hacer una reunión aquí de los muchachos. Necesitas reunir más información. Deberías pasar por el pueblo y hablar con más gente. Oh, wow, ni siquiera me está dejando juntar a los muchachos en el Yunes. Voy a venir aquí nada más porque es el único lugar donde no he estado. Pero aquí ni siquiera te deja interactuar con nada, siendo que pues es un lugar más que todo para... Necesitas recopilar información. Sí, pues. No, es nada más... Mm, a ver, pues. Lo de Inaba, creo que he oído hablar del tema. Ajá, o a lo mejor no Inaba, ¿eh? ¿Es el mismo diálogo? Ok, es el mismo diálogo, pero... Pero literal, ya he hablado con absolutamente todo. He oído de hablar del incidente, pero le faltan detalles, dice. Fue hace mucho ya, dice. Ok, no está el agente de patrullas y tal. Aparecido víctimas. Ok, supongo que nada más estaba siendo como que sarcástico con este tema. Ok. Mantener... ¿Debería volver a Ainaba? Ok. Supongo que aquí no se va a encontrar ningún tipo de información entonces. Sé que pasó algo, pero nada más. ¿Qué? No, no hay nada útil, la verdad. A ver, hay un ligero Ajá. No, no hay nada útil, de hecho. No, no me va a dejar pasar tiempo aquí tampoco. Lo cual quiere decir que tengo que investigar todavía. ¿Pero por qué? Incluso, mira, si voy a la residencia de Ojima, lo más seguro es que no me deje entrar de vuelta a la casa. Deberías ir al pueblo a agregar más cosas. Ok, no hay nada aquí. ¿Puedo interactuar? No, con la moto no. No. Últimamente me siento un poco pachuca, creo que dijo. Es que no hay. ¿Qué dices? ¿Sientes que no tienes suficiente información? Sí, pero ¿a quién más pregunto? Si ya no hay nadie, literal. Hemos hablado con absolutamente todos. A menos que se haya actualizado esta vez. No, es que no hay nada, hermano. ¿Qué se supone que haga aquí? El incidente de primavera sigo sin saber qué pasó. Parece que fue algo gordo, ¿no? Parece que no vas a conseguir más información. Pero el juego me está diciendo que vaya a consultar en el pueblo y el mismo juego también me dice, parece que no vas a conseguir más información sobre los incidentes de la primavera pasada.
Entonces, ¿qué carajos? What the hell? Todo esto se... Ajá. Pues sigue lo mismo. Sigue lo mismo. ¿Qué se supone que haga entonces? Se habla mucho... Bueno, no mucho, pero se ha estado hablando del Junes. ¿Qué dice? Preguntemos por ahí y consigamos tanta información como podamos. ¿Realmente hay un NPC que no me he cruzado aún? Es que literal no hay nadie. Que por cierto, ¿por qué aparecían dos acá? Supongo que solamente es un bug, ¿no? No. Pues no hay nada más con lo que pueda interactuar aquí. No, pues ¿qué se supone que haga entonces? Aquí en la casa de Rize no hay nada tampoco. Ajá. Ya. Ok, tienes que recopilar información. Ok, vamos a sacar otro de repente. No, ya eso es suficiente. Pero es que no hay más NPCs, pues, ¿no? ¿Qué más podría ser entonces? Es una tienda, pero tiene las persianas bajadas. No es como que hubiese estado disponible anteriormente tampoco. He preguntado por ahí sobre Teddy y es increíble la cantidad de gente que se acuerda de él. Ajá, le cae genial. Ajá. Es este mismo bro que quería hablar solamente, bueno, de que le estábamos interrumpiendo por hablar con Rize, ¿no? A ver. ¿Cuál quieres leer? ¿Fabricante de sobres ver otros? Platos, ver otros... ¿No? Es que no hay nada aquí tampoco nuevo. ¿Qué quieres comprar? Pues... ¿Qué dice? A ver. A ver. A ver. Pues nada no hay, ¿eh? Que por cierto, esta es la única máquina expendedora con la cual no se puede interactuar. Está ahí nada más como de adorno. Pero... Oh. En la señal pone farmacia Nakanishi, pero tiene las persianas bajadas. Hay una nota, establecimiento cerrado. Wow, habían locales en esta parte derecha. Puta madre. ¿Qué me va a decir aquí este Chie? No, pues... Hermano, ¿qué debo hacer? Parece que no vas a conseguir más información. Pero si no voy a conseguir más información, entonces ¿por qué el juego? Pues necesita que te diré algo. Es que no hay nadie más a quien no haya preguntado y así. Es una tienda, las persianas bajadas. Ni siquiera hay persianas, es solamente una reja y tal. Ah, ujú. Es el mismo diálogo. No, pues hasta me siento sofloqueado incluso. ¿Qué dice? Ajá. Ok. No, pues, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Qué dice? Ok. Pero pues... Ya he investigado todo, no hay nada más que hacer, ¿no? Literal, no hay nada más que hacer. A ver, voy a hablar con este NPC de repente.
Pero no hay nada nuevo, hermano. Ya me he estado paseando por aquí y por allá muchas veces, ¿no? ¿Habla algo por acá de repente? No, pues por acá no hay nada tampoco. Pero no hay nada, ¿eh? ¿A dónde más tendré que ir entonces? La verdad es que ando súper confundido. Mm. Bueno, ahí está Rize, pero no hay nadie más. A ver. Ajá, pero... O sea, ya no me van a dar información. ¿A dónde más debo ir? Mm, ¿Qué? Tururutu, turururutu. No, pues hermano, ¿a dónde tengo que ir? Ujú. No, pues ¿a dónde tengo que ir entonces? Literal, no hay nadie nuevo. Si no puedo hacer pasar el tiempo, ni tampoco el juego me va a dejar descubrir lo que se supone que debo descubrir. ¿Qué más puedo hacer entonces? ¿Qué más podría hacer? No, pues, ¿qué puedo hacer, hermano? En el instituto no hay nada. Porque el instituto está cerrado. En la calle comercial, acabamos de salir de la calle comercial. En el Yunes solamente está Naoto aquí. ¿Qué decirte del Yunes? Y estos NPCs tienen los mismos diálogos, nada más. Ajá. Es que no hay literal nada. ¿Qué puedo hacer aquí entonces? A ver, vamos a ver. A ver, tal vez haya algo por acá. Pues al parecer nada. Ni siquiera me va a dejar pescar el juego tampoco. No, pues ¿qué tengo que hacer? Si no voy a tener que googlearlo incluso. Porque literal ya he estado en todas partes. Y las únicas opciones para hacer que el tiempo pase... Son las actividades que tenemos alrededor de Nama, pero pues alrededor... Bueno, el juego no nos dejará hacer ninguna actividad porque se supone que debemos conseguir información. Parece que no vas a conseguir más información sobre los incidentes de la primavera pasada. ¿Y entonces qué hago? No es como que tampoco pudiera ir a mi casa y ya está, ¿no? A lo mejor sí se ha bugueado el juego que quiero crear. El buzón, no hay nada en el buzón. Tampoco puedo interactuar para entrar a mi casa.
No. Creo que el juego se ha bugueado, ¿eh? Creo que el juego se bugueó literal. A ver. A ver, vamos a checar por acá. Creo que sí, el juego se bugueó, hermano, ¿eh? Están los mismos NPCs en sus mismas locaciones. Al parecer, absolutamente nada se ha actualizado. Mm. Mm. No se ha actualizado nada. Mm. A ver. Pues no, al parecer no se va a actualizar nada. Ah, no sé qué hacer, sino voy a googlearlo ahorita mismo porque literal, hemos estado yendo y viniendo de lugares y repasando, pero no hay nada. Ok, voy a encargarme de esto al toque entonces. Lo cual es extrañísimo también. Entonces no estoy entendiendo por qué está pasando esto. Puede que el juego fácilmente se haya bugueado. A ver, vamos a ver, Persona 4 Golden. Vamos a poner 05 del 12, o sea, 5 de diciembre, ¿no? A ver. Y de que no puedo progresar. A ver. A ver. Stock. A ver, vamos a ver qué es lo que nos sale. Porque literal hemos interactuado con absolutamente todo. Entonces no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Dice, si alguien está estancado y ha hablado con literalmente todo el mundo. ¿Qué? Bueno, estás mintiendo, dice. Te olvidaste del viejito que está al lado de la casa de Kanji. Pero si está aquí el viejito, hermano. Mm, pero si el viejito no tiene nada de información. Eh, ¿Qué? ¿Cómo que cuál viejito? Pero si el viejito está aquí. Mm, no recuerdo nada de hace tanto tiempo. Parece que no vas a conseguir. Ah, ¿qué? Según estoy leyendo el Reddit, que tengo que hablar con este señor. Pero literal no hay nada de información. Ah, ¿qué? Espera, ¿qué? Pero si ya hablamos con Naoto, aquí también está mencionando a Naoto y tal. Ah, ok, hablaron con todos, incluyendo la investigación. Pero no podemos hablar con el equipo de investigación, siendo que el Younes está bloqueado. No podemos entrar a Younes. Um, the floodplain. ¿Qué? Ah, ok, se refiere al lecho del río, pero literal, hemos hablado ya con ese viejito también. What? Um,
I didn't talk to the investigation team around town. Pero yo ya lo hice, literal. Hemos hablado con el equipo de investigación. Con el equipo de investigación se refiere a los mismos miembros. O sea, a los protagonistas, pues, ¿no? Pero si recuerdan los rumores de la tele de sus amigos, porque será, es el mismo diálogo que tiene Kichie. ¿Puede ser que se haya bugueado el juego? Ya intenté hablar con este anciano, pero ni siquiera me veía con tanta niebla. ¿Cómo que con cuál anciano? Pero no hay ningún anciano aquí. No hay absolutamente nadie, hermano, ¿eh? A ver. Rarísimo porque ya hemos hablado también. Ok, lo que estaba mencionando aquí en Reddit es que el señor que está en el lecho del río, o sea, que está hasta el fondo de esta calle, ¿verdad? Este viejito se supone que te suelta información, ¿no? Oh, mira, ¿ha cambiado de posición o no? No, creo que no. O sí. ¿Necesitas algo? Ahora que lo mencionas, el pueblo estuvo patas arriba la primera, ¿te acuerdas, verdad? No, pero es lo mismo. Es que no hay nada. A ver. What? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿A la viejita y el bro sonriendo? No. En Junes solo está Naoto, pues, ¿no? Y ya hemos hablado varias veces con Naoto. Naoto no nos da ninguna opción para hablar con los demás. Y cuando vengo a hablar, bueno, a interactuar para juntar a los demás, pues necesitas reunir más información. Deberías pasear por el pueblo. What the fuck, ¿qué onda? ¿Qué? El juego mismo me dice que ya no voy a conseguir más información. Pero, ¿cómo se supone que el juego me deje reunir a todos? Estoy aquí en Junes. Y no me está dejando usar la cosa esta, pues. A ver. ¿Qué? Ambas preguntas. Ambas preguntas, pero sí he estado preguntando ambas preguntas a todo el mundo. Ay, 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 vamos a tener que hacerlo de nuevo. Nadie del pueblo, dice. Literal, le he estado preguntando a... Oh, mira. Creo que esto es... sobre una tele, a saber qué es su relación con Saki. Oye, no sé qué está haciendo. Saki era una buena chica. Ah, mira, este diálogo sí es nuevo, huevón. Pero si ya le había preguntado a la chica. Parece que está hablando de cuando Namatame intentó avisar a Saki. Parece que la historia de Namatame intentaba ligarse a Saki. Fue solo un malentendido. Parece que no vas a conseguir más información. Has recopilado toda la información que has podido. Deberías informar. Oh, wow, extrañísimo. Extrañísimo, huevón, ¿eh?
literal, lo he hecho varias veces. Y el stream está ahí para que no me está dejando mentir, pues, ¿no? O sea, es extrañísimo, weón. ¿Por qué? A ver, te reúnes con tus amigos tras terminar de recopilar información. Oh, mira, vale. I'm seriously pooped. No puedo con mi alma, dice. This stuff's a lot harder when you don't have a badge to flash. I walked around all day and didn't hear anything good. No hubo demasiada información, la It verdad. was the same for me. There was absolutely no talk about the case whatsoever, let alone the true culprit. Lo bueno es que pudimos continuar aquí con la historia, siendo que literal estábamos estancados, huevón, y lo habíamos preguntado varias veces. Entonces fue muy Ditto for extraño me. todo. Actually, in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them onto the main subject at all. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. Para no ser visto por absolutamente nadie, dice. What should we do? Well, one steak bowl, please. No es que no haya sido visto por nadie, es que las personas que lo vieron, literal, ya no están más entre nosotros. Supongo que podría plantarse una trampa. Creo que con una trampa es la única forma que podrían, poder tener not what I algún meant. tipo de pista, ¿no? No me refería a eso. Then again, I guess we might as well take a break. I'll have a crab and egg fried rice. Bueno, se van a tomar un descanso aquí en el Haya. Roast pork ramen with extra noodles. Todos han terminado de comer lo que han pedido. Now that our tummies are full, Ajá. let's share what we learned. Les cuentas a todos la información que has recopilado hoy, que no ha sido mucha realmente. So, to sum up, there really was no new information. Básicamente. The police had an unusually large number of officers in their initial investigation of the first two incidents. La policía tenía un número inusualmente alto de agentes investigando los dos primeros incidentes. ¿Ya? To find facts that even they overlooked would be difficult indeed, now that over half a year has passed. Eso es cierto, o sea, ya ha sido más de medio año, pues, ¿no? Resultaría difícil encontrar datos que se les pasaran por alto a ellos. Siempre puede pasar, eso sí, siempre puede pasar. There wasn't a single report of suspicious persons being witnessed to begin with. No hubo ni un solo informe de gente sospechosa. Lo cual es extraño, siendo que estaba este tema de Namatame y tenían a Namatame como sospechoso, solamente que no tenían las pruebas suficientes y por eso es que lo descartaron. Creo que se debería ahondar más en la gente que tenían como sospechosos en primer lugar, o que todos los sospechosos de forma extraña se descartaban. Y esto entra también en lo que tiene que ver que el juego había mencionado que la policía tendría algo que ver con los casos. Entonces, desde dentro se han estado disuadiendo todo lo que vendrían siendo las pistas para que no haya atención en alguien en particular. Eso es lo único que se me ocurre ahora mismo, ¿verdad? Miss Yamano had ardent fans, whereas Saki-san didn't. But otherwise, the conditions are the same. Ajá. You know, every time I tried to ask about the case, everyone ignored me and kept ranting about the damn fog. También, eso también pasó, sí es cierto. Yeah, that or the Midnight Channel. I Uh-huh. asked around about Teddy too, but no one's seen him. Ok. Gee, I wonder where he could have gone. Do you have anything, Naoto? Any new, deductions? Nada nuevo, ¿eh? Without any new data to work with, there isn't much I can do. But there must be someone in town who meets all the criteria for this case.
Ok, podría ser, claro que sí. The killer must have a connection to both Saki-san and Miss Yamano. Pero ¿cuál podría ser esa conexión? O sea, uno de los criterios que anteriormente teníamos era que las víctimas, absolutamente todas, eso incluye por supuesto las 4 víctimas que tenemos aquí mismo, ¿verdad? Presentes, tenían algo en común. Pero nunca se ahondó demasiado en cuál era ese en común, porque lo único que se mencionó era que aparecían en las entrevistas antes de que aparecieran en el canal de medianoche. As well as be in a position to observe our actions periodically to some extent. También debe de haber podido observar nuestras acciones periódicamente hasta cierto punto. Eso es cierto. Eso ya lo habíamos comentado Finally, anteriormente it must también. be someone who could approach Senpai's house without arousing suspicion. Y finalmente debe de ser alguien que pudiera entrar en casa de Dojima sin levantar sospechas. ¿Por lo de las cartas te refieres? Creo que esto es demasiado específico de Naoto al mencionar esto, pero ¿por qué? A ver. I need some fresh air before I give it more thought. I'll be outside. Ajá. Eso es como que demasiado específico, lo de Naoto. Que alguien debería tener acceso a casa de Dojima. Me imagino que por lo de las cartas. ¿Por qué otra razón podría ser? Estar ahí sentado no te ayudará a pensar mejor. Decide salir para que te dé un poco el aire. Ok, porque los únicos que entran en casa de Dojima, ¿verdad? O sea, es el mismo Dojima. Vale, es el mismo Dojima. Es el protagonista, ¿verdad? Nosotros. La niña, Nanako, por supuesto que ahora ambos, ni Dojima ni Nanako, han estado dentro de la casa porque pues andan en el hospital, andan mal, ¿verdad? Los muchachos, los protagonistas, ¿verdad? Todos ellos han estado dentro de la casa de Dojima y también Adachi ha estado dentro de la casa de Dojima. Es lo único, ¿verdad? Es lo único. A menos que haya un traidor dentro del equipo, ¿verdad? La verdad, fuera en eso, no se me ocurre absolutamente nada más. Y bueno, sospechas también hay en Adachi porque, pues, o sea, me remito, ¿verdad? De nuevo, al tema de que la policía podría estar involucrada de alguna u otra forma, y siendo que Adachi también trabaja directamente con Dojima, y también por el hecho de que también ha pasado tiempo dentro de la casa. Ok, si no hay un traidor dentro del equipo, si no es Adachi, entonces no se me ocurre absolutamente nada de lo que podría ser, de hecho. Aunque está también el misterio de cómo es que nunca nadie lo pudo haber descubierto, ¿no? Está ese tema. Entonces, el juego, por supuesto que nos está ocultando bastante información, ¿no? Es información vital acerca del caso. Pero al parecer se va a tardar un poquito más en entregarnos esta, pues, ¿no? Es que no hay forma de cómo saber tan bien. Maybe this will help clear my head and get my deductive muscles flexing. Está nevando en Is Inawa. it snowing? Ujú. Too bad the fog's so thick. The snow just gets lost in it. Tiene que haber algo que estés pasando por alto. Es urgente que superes este punto muerto en el que te encuentras. Ya deberías tener las pistas necesarias. What's the matter? Deberías repasar todo lo que sabes una vez más. El culpable tenía alguna clase de conexión con Mayumi Yamano y Saki Konishi.
Y por las cartas de advertencia, lo más probable es que conozca el otro lado. Y lo que han hecho allí. Eso es lo más seguro, de hecho, pues, ¿no? Eso es lo más seguro, pero no porque por las pistas que tengamos, sino por porque sería lógico, pues, ¿no? En cuanto al argumento de que el asesino no tenga acceso a una persona y acceso al mundo de la tele, pues, ¿no? También es muy probable de que supiera lo que estaba haciendo Namatame y se limitara a dejarle hacer. Claro, porque Namatame tenía una idea errónea. Realmente el hecho de secuestrar a las víctimas y meterlos dentro de la tele no iba a cambiar absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo real, debido a la niebla, y mucho más importante incluso, en el mundo de la tele, cuando hay niebla, los Shadows literal se vuelven locos. Es lo que se había informado al principio del juego incluso. ¿Quién podría saber todas estas cosas? Otro elemento extraño en este caso es que casi no hubo testigos. Parece ser que entregaron ambas cartas de advertencia directamente en tu casa, pero nadie vio nada sospechoso. Tampoco se vio a nadie inusual cerca de Mayumi Yamano ni de Saki Konishi. Como nunca nadie vio nada, ¿verdad? Entonces esto indica, y más que todo hace alusión, ¿verdad? ¿Cuál sería el tipo de contexto en donde no se podría conseguir ningún tipo de pista? ¿Cómo es una forma de borrar pistas? Es borrando evidencia, literal. ¿Cómo es una forma de que no se encuentre absolutamente nada de pistas? Es borrándolas. ¿Y quién tiene acceso a las pistas? En primer lugar, es la policía. Es la policía. Y eso que la policía desplegó un número inusualmente alto de agentes para investigar a conciencia. Ok, esto de que el despliegue de muchos agentes no me está entrando esta pista de repente, ¿no? No se me ocurre por qué tantos agentes fuera. Tantos agentes fuera para distraer de algo. O sea, si hay muchos agentes fuera, quiere decir que en la central no va a haber demasiada gente. ¿No? Debe haber alguien en este pequeño pueblo que cumpla todos los requisitos. Todo apunta a que el culpable es... ¿qué? Yosuke Hanamura. Chie Satonaka, Yukiko Amagi. Teddy, otra persona. Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa. Mira, podría haber un ¿cómo se llama? Un traidor. Pero Taro Namatame. Pero con Taro Namatame ya se había mencionado de que no puede ser porque tenía una idea errónea. Es por esto también que el asesino ¿cómo se llama? Es por eso que el asesino realmente no le importaba, pues, ¿no? Mayumi Yamano. Ok, yo tengo a una persona que no tengo ni idea si puede ser o no, ¿verdad? Lo único que me da a mí a sospechar es que es parte de la policía. Y mira, por cómo son este tipo de historias, ¿verdad? Dojima, mira, solamente dos personajes relevantes de la policía conocemos, es Dojima y Adachi.
Dojima no podría ser, porque literal es el familiar directo del protagonista, y por ser está relacionado con el protagonista, puede tener un escudo de trama, ¿no? Entonces el segundo sería Dachi. Es lo único, pero no tengo fundamentos. Más que las poquitas pistas que he podido desglosar de a pocos y de a pocos, de que la policía puede estar implicada. Solamente por eso. Y por descarte nada más. Mira, lo de Mayumi Yamano, pues, estas dos personas, literal, ya ni siquiera están presentes porque son las dos primeras víctimas. Kinshiro Morooka. Morooka de repente pudo haber tenido como que un altercado, ¿verdad? Aunque... Bueno, no un altercado, sino que un encuentro con básicamente él o los asesinos, ¿verdad? Entonces por eso fue de repente que lo silenciaron incluso. Porque todo indicaba a que más que todo fue un silenciamiento. Mitsuo Kubo, pues ya no se andó más en su personaje, nada más que es el responsable directo por Morooka, ¿no? El rey idiota. Misuzu Hiragi, la profesora. La profesora, pues, ¿qué tendría que ver la profesora? Noriko Kashiwabi. ¿Quién carajos es Noriko Kashiwabi? What the fuck? A ver, voy a buscar súper rápido quién es Noriko Kashiwabi. What the fuck? En Google. Porque si ni siquiera recuerdo su nombre es porque no tengo idea de quién sea. ¿What? ¿Quién es este, bro? ¿Qué? Ah, Noriko Kashiwawi es la profesora. Ah, claro, Kashiwawi, claro, por supuesto. Pero, ¿quién es? Misuzu, entonces, a ver. Misuzu Hiragi, a ver. Ah. Misuzu Hiragi. Podría ser que es Uy. Que es ¿cómo se llama? La esposa, ¿no? Del político No, era la esposa de Namatame, pues, ¿no? Pero después del inicio del juego no se supo absolutamente nada de esta persona, Hanako Otani. ¿Hanako Otani no es la gordita de la escuela? Hanako Otani, a ver. Sí, Hanako, pero pues es un estudiante. Ai Ebihara, no, es un estudiante. Ko Ichijo tampoco. Daisuke Nagase tampoco. Naoki Konishi. Ah, es el hermano de Saki, pues, ¿no? Yumi Osawa. ¿Quién es Yumi Osawa? A ver. Yumi... Yumi Osawa. A ver. No, pues ni siquiera tengo idea. Esta confidente, de hecho, este vínculo social es un vínculo social alterno al que elegimos nosotros. Es la del club de actuación. Y nosotros elegimos acá el club sinfónico de la escuela. Entonces no sé ni siquiera por qué aparece como opción aquí. Ayane es la del club de sinfónica. Sayoko Uehara. Sayoko Uehara. ¿Quién carajos es Sayoko, hermano? A ver. Sayoko Uehara. Ah, mira, es es la enfermera del hospital. ¿Podría ser la enfermera? Ah, no lo creo.
La verdad es que no lo creo. Eri Minami. ¿Quién carajos es Eri Minami? ¿Será la mamá joven, este vínculo social de la guardería? A ver. Sí, absolutamente es ella, pero pues no se ha sabido nada o demasiado de este vínculo social, siendo que no lo he progresado casi nada, ¿no? Pensar otra vez. Todo apunta a que el culpable es Yosuke Hanamure. Teddy. Teddy. No tendría sentido que sea Teddy. Naoto, Ryotaro Dojima, Nanako, Toru Adachi, Taro, Namatame. Todo indica, ¿verdad? A que es Adachi, hermano. Pero nada más por esta pequeña pistita que tengo. Pero nada más por la pequeña pista. Es que no hay nada en concreto, literal. No hay absolutamente nada en concreto para probar tal cual es esta opción. Dice, naturalmente, si ves solo las circunstancias, no se puede descartar del todo esa posibilidad. Adachi pudo haber vigilado sus acciones. Habría podido entrar en tu casa fácilmente, eso también. Y vigilado también. Y se conoce bien la zona. Eso también porque pues es agente. Pero, literal, no hay nada, absolutamente nada para probar esto. Más el hecho de que como es parte de la policía podría estar involucrado. Es lo único que tenemos. Si lo piensas, te lo has encontrado muchas veces a lo largo de la investigación del caso. Eso es cierto, pero porque literal está al lado de Dojima siempre. Y donde está Adachi está Dojima también. Lo único es cuando Adachi está en Junes, pues, ¿no? Cuando está en Junes es lo único. También te enteraste de muchos de los movimientos de la policía gracias a Adachi. Eso es cierto, ¿verdad? No hay ninguna razón concreta para dudar de él, pero eso es efectivamente lo que estaba mencionando, ¿no? Hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra con la policía, ¿no? Y como el único personaje relevante fuera de Dojima dentro de la policía que pertenece, ¿verdad?, a la policía es Adachi. Y nada más por eso. Es que imagínate que hubiesen más personajes de la policía que hubiese introducido el juego, ¿verdad? No habría cómo saber quién podrías hacer algo, pero se hubiese cerrado bastante el rango de sospechosos. Porque tendríamos unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos a tomar en consideración. Pero, literal, solamente tenemos 2 personajes relevantes dentro de la policía. No obstante... ¿Deberías decirles a tus amigos que sospechas que Adachi es el culpable? No decírselo y proteger a Adachi. Es que tampoco no se trata de proteger o no proteger. Es simplemente de traer el tema a la mesa, ¿verdad? Y tomarlo como si fuese una posibilidad. Entonces, esta otra segunda opción no tendría ningún sentido, ¿verdad? A menos que tengas demasiadas dudas de que podría ser o no, ¿verdad? Mira, aparte de Adachi, el siguiente... No, estaba pensando, claro, en la mujer, pues, ¿no? En la mujer de Namatame, pues, ¿no? Es lo único que se me ocurre fuera de eso. Es que no habría ningún otro personaje. Dices el nombre
de Adachi en voz alta. Huh? What about him? Detective Adachi, Mm, a member of the police force. That is an interesting approach. claro. Es que... Ok, por eso es que digo que el juego solamente nos introdujo a dos personajes. Dos personajes pertenecientes a la policía. Dos. Y por descarte sería muy fácil poder ubicar por descarte. A menos que sea Dojima, lo cual sería inaudito, ¿verdad? Por descarte, el único otro que conocemos de la policía, entre comillas, porque Naoto también formó parte de la policía en algún momento, ¿verdad? Es Tadachi. Literal, ni siquiera por atar cabos, ni siquiera por recordar bien y plantear bien los puntos, sino que por descarte, literal. Entonces, yo siento en lo que ha fallado el juego aquí es no introducir más personajes relevantes del cuerpo de la policía, como menciona aquí Naoto, ¿no? Porque sería muy fácil poder descartar. It would certainly explain the lack of witness reports. Claro, eso es justo lo que había mencionado también de que, o sea, para el cuerpo de la policía, ¿quiénes son los que tienen acceso a evidencias? La policía. Y es la misma policía también quienes pueden limpiar o borrar estas evidencias también. It's the same reason no one ever reported seeing Namatame's truck. No necesariamente, porque, o sea, cualquier otro agente pudo haber visto la camioneta, ¿verdad? Y no necesariamente porque Adachi, o sea, Adachi es solo una persona. Y no es como que sea el comandante, porque ese es Dojima, pues, ¿no? Entonces, aquí creo que el juego se ha metido en un aprieto narrativamente, ¿no? Se ha metido en un aprieto él solo. Por esa misma razón, nadie informó de haber visto el camión de Namatame. Es que no tiene nada de sentido. Pudo haber sido cualquier otro agente y el avistamiento de la camioneta pudo haber estado en consideración. Incluso habiendo una persona dentro que podría influenciar en que este aspecto, en que esta pista se deje de considerar. Entonces, a mí no me está haciendo sentido estas deducciones de Naoto. Y lo único que tenemos es simplemente el descarte. This is a small town, so everyone must have known who he is. Ujú. And since he's a detective, people definitely wouldn't have thought of him as being suspicious. Pero que en este pueblito nada más tenemos 2 agentes y ya está. ¿Eso es lo que el juego nos quiere dar a entender aquí? Que por cierto, sería extrañísimo, ¿verdad? Que solamente hayan 2 agentes. Entonces, es por eso que menciono que el juego ha fallado en no introducir más personajes de la policía, al menos uno más o 2 más. Más no es necesario. No es necesario, ¿verdad? Y bueno, a ver, vamos a seguir qué es lo que... Vamos a seguir viendo cómo es que se desarrolla esto, ¿no? In fact, he could use his position to his advantage and hide critical information. Claro, ocultar información, borrar información, por supuesto. Huh. Well, if you think of it that way, I guess it's possible. Pero ¿por qué no podrían sospechar de Dojima? También es lo que yo no entiendo. Y no solamente de Dojima, sino que de cualquier otro agente dentro de la policía. O sea, es que por eso el juego hace ver al mundo como si fuera demasiado two-dimensional, que vendría siendo demasiado 2D, ¿verdad? Demasiado 2D,
que lo único que vemos en pantalla es lo único que existe. Pero en cuanto a la lógica, no tendría sentido que dentro de la policía solo hayan 2 agentes. Entonces aquí el argumento como tal entra en conflicto porque no hace cuadrar las cosas de forma orgánica, es lo que quiero yo decir. Entonces, lo mismo que están diciendo ahorita mismo lo podrían decir de Dojima, de Adachi o de cualquier otro personaje si es que hubiesen introducido, ¿verdad? Aparte de esos 2, lo haría hasta más interesante. Pero decidieron mantenerlo todo muy de 2 dimensiones, básicamente. But we're talking about Adachi here, right? Ajá. I mean, really? Adachi? He's your textbook lousy detective. Are we really on the right track here? Actually, Mierda. A ver. Tengo que... Ok, se vino el audio ¿cómo se llama? El audio El audio sospechoso, pues, ¿no? De tensión, de misterio. ¿No? Dice, de hecho, el agente Adachi... No sé muy bien cómo explicarlo, pero desde hace un tiempo hay algo sobre él que me escama. O sea, de que le parece extraño. Que por cierto, ahora haciendo un poquito de memoria, en el juego se menciona también en determinados puntos, ¿verdad? No puntos claves, determinados puntos, como un dato al aire, ¿verdad? Es que se menciona que Adachi siempre está ocupado, no junto con Dojima, sino aparte, haciendo cosas aparte, investigando también. El mismo Adachi lo menciona, ¿no? Entonces, o sea, siempre se mencionaba por aquí y por allá, no demasiado invasivo con esta información. Por eso le digo que muy esporádicamente se podría mencionar. Otra vez Adachi está ocupado con otras cosas en lugar de estar aquí con nosotros. O otra vez Adachi está holgazaneando en el Junes o qué sé yo. Cosas así se mencionan, pues, ¿no? Pero Naoto es el único quien ha estado dentro de el cuerpo de la policía que podría dar más fe o estar más expuesto a cómo es que se comporta en general. Puede que sean imaginaciones mías, así que no debería decir nada. Ok, eso es un cliché, muy anime, ¿verdad? El estornudo. Pero, mira, justo está nevando y lo quieren hacer pasar por el frío, ¿no? Me congelo, creo que ya nos hemos enfriado bastante. Volvamos adentro. Ok. Ok, ya se quitó la musiquita. Adachi-san? Bueno, es por descarte, es lo único que podemos averiguar, de hecho. That can't be. I mean, he said he came to escort Miss Yamano and... Eso es imposible. Bueno, ya no tengo que leer porque pues ya no tenemos muteado el stream, pues, ¿no? El audio del juego. What? Was he at your inn when the announcer was staying there? ¿Qué? Se quedó en tu posada cuando la presentadora se hospedó allí. ¿Ah? When Miss Yamano was staying at our inn, the media were swarming all over it. Cuando ella vino, los medios asediaron la posada. That's when Adachi-san arrived, saying he'd been assigned to guard her. He told our waitress that fame could be rough. Fue entonces cuando llegó Adachi, diciendo que le habían encomendado protegerla.
que la fama podía ser dura. Ok. Mira, estamos hablando del caso principal, hermano. Y apenas a Yuki se le ocurre mencionar esto. ¿En serio? En serio que... me olvidé. Apenas, mira, ni siquiera se me había ocurrido. Ok, aquí le encontré otra cosita a la narrativa. O sea, podría sí olvidarse, pero esto pudo haber sido muy fácilmente mencionado en el principio del juego. Muy fácilmente. Y no habría cavidad a sospecha, siendo que era la policía de todas formas, que iba a resguardarle, ¿no? Pero eso haría el misterio, supongo que muy fácil también de atar cabos, ¿no? Guard her? He didn't spend the night there? ¿No pasó allí la noche? ¿Cómo no pasó allí la noche? I wonder if he knew Ms. Yamano. O sea, sí, Adachi había dicho que solamente la iba a resguardar, ¿verdad? Que conociera o no, que la conociera o no es irrelevante, porque podría haber sido, si la conociera, ¿verdad? Como que un favor personal, él siendo agente, ¿verdad? O podría haber sido encargado directamente desde la central, pues, ¿no? De decir, oye, mira, tenemos una persona mediática, ¿verdad? Por favor, ve y asegúrate de que nada se salga del control, ¿verdad? O sea, eso es algo bastante común incluso. I don't know about that, but I heard he did call out to a girl in my class. No sé yo, pero oí que llamó a una chica de mi clase. Adachi llamó a una chica de la clase de kanji. I found out this afternoon. ¿Ah? ¿Y no había mencionado kanji hasta ahora? But I thought, that's just how cops are. So I didn't think it had anything to do with the case. Ok. Bueno, sí, se podría decir que sí. Es que esto es lo mismo lo que había mencionado, ¿no? De que como es un policía, podría ir encargado mismo desde la central a resguardar ya sea estudiantes, qué sé yo, cualquier tipo de civil, mujeres, hombres, cualquier tipo de civil, ¿verdad? Pero en el caso de Mayumi, pudo haber sido o un favor personal, porque la conocía personalmente, o simplemente encargado directamente, ¿no? Desde la central. Detective Adachi also questioned Saki-san, the one who found the announcer's body, on numerous occasions. ¿En serio? El agente Adachi también interrogó en muchas ocasiones a Saki, la chica que encontró el cadáver de la presentadora. Ok, pero ¿solo? Lo hizo solo. Pero si lo hizo solo, Dojima también debería estar enterado. Porque Naoto... ¿Cómo es que Naoto sabe esta información si los demás miembros de la policía también lo sabían? Es que no hay como Adachi hubiese hecho esto solo. Sin el resto, sin Dojima incluso, siendo el encargado. A menos que lo haya hecho por lo bajo, pero ¿cómo lo va a hacer por lo bajo sin siquiera que haya testigos de eso? Y si no hubieran testigos, ¿cómo es que Naoto sabe esta información? Y como Naoto sabe esta información, eso da también a entender de que el resto lo sabía.
heard it was because there was so little information about the case at the time, but Me dijeron que fue porque había muy poca información sobre el caso en aquel momento, pero... No, pero no tiene nada que ver de todas formas. Aún así, haya la más mínima información. Quien está encargado es Dojima, hermano. ¿Ya? Entonces, un agente, incluso joven, un agente, ¿cuál es la palabra? Un agente junior, ¿verdad? No tendría por qué encargarse de estas cosas en primer lugar. Pero si lo hizo por lo bajo, nadie debería saber esta información, ni siquiera Naoto. it's certainly unusual to question someone with as strong an alibi as hers multiple times. Lo cierto es que es inusual interrogar tantas veces a alguien con una coartada tan sólida como la que tenía ella. Then you think he had something else on his mind? And that something is what connects those two victims to Adachi-san? ¿Y que esa otra cosa es lo que conecta a ambas víctimas con Adachi? Esa otras cosas sería nada más que pudieron presenciar, ¿no? El asesinato como tal. Come to think of it, we've been running into that guy a lot, in all sorts of places. Bueno, sí. And every time he'd tell us what the police were doing before saying, "Oops, I said too much," and clamming up. Ajá. Was that all to throw us off the trail? Posiblemente. Claro, para mantener la atención en otra parte, ¿no? Que por cierto, todos estos datos se han estado dando a lo largo de todos los arcos del juego, ¿verdad? Y muy aparte de la misma personalidad de Adachi, estos datos siempre se me hicieron un poco explícitos. Nada más porque sí, era como que una información nada más por soltarla. Ah, mira, estuvimos investigando esto y estuvimos muy ocupados, pero el Dojima mismo era quien hacía callar a Adachi, como que validando que esa información sea verdadera, ¿no? Lo cual no tendría sentido que esté mintiendo, porque a Dojima no le importaría que estuviese soltando información falsa. Lo cual quiere decir que la información que soltaba era a medias. Era un 50% o el % que sea verdadero y el otro % falso. Eso hacía que Dojima se molestase, ¿no? Y si estamos planteando aquí de que nos soltaba información errónea o no del todo cierta, pues básicamente es por eso que se dieron las cosas así, ¿no? It would be no problem for him to drop that warning letter into your mailbox either. Supongo que sí, ¿no? Not to mention the fact that he can destroy any evidence that might point to him. También porque es un agente y básicamente podría ir sin ningún problema a dejar una carta con guantes, cosa que no deja huellas dactilares en el papel de la misma carta, entonces... No, pero es que en ese caso cualquier persona podría hacerlo incluso. Está también este aspecto de las cámaras de seguridad, pero supongo que como es 2012, es un pueblito pequeño, la tecnología como tal de repente no haya sido tan abundante aquí. A menos que sí hayan habido este recurso de la tecnología. Pero de todas formas, incluso, mira, sería muy fácil para los vecinos de Dojima enterarse de quién ha estado dejando correo, ¿verdad? Porque sería muy fácil también presenciar a alguien nada más que pasa por aquí y por allá, ¿no? Constatan varias rarezas que comienza a proyectar una sombra de sospechas sobre Adachi.
Adachi-san? Aún no se sabe, es que toda esta información realmente podría caer incluso en el mismo Dojima y en cualquier otro tipo de agente de la policía, pero como no tenemos ningún otro agente de la policía relevante, por descarte, el único que queda es Adachi. No cabe duda, primero hay que corroborarlo, a lo mejor son cosas nuestras. Primero hay que corroborarlo, ¿no? This is still only a tentative theory. Ajá. We should work to confirm it as soon as possible. Eso es cierto. No hay más que corroborarlo. This is Naoto Shirogane. Something has occurred to me about the case, and I'd like to get Detective Adachi's input on it. Opinión. Creo que ni siquiera eso es una buena jugada. O sea, preguntarle al mismo Adachi acerca de su opinión con respecto a lo que hemos estado planteando aquí. Creo que ni siquiera hubiese sido la mejor jugada de aquí de Naoto. ¿No sería un mejor prospecto a consultar que ¿cómo se llama? Dojima, de hecho. Ir al hospital y ir a hacerle un cuestionario de Dojima y ya está. Que por cierto, por cómo rescatamos, ¿verdad? A Nanako. Si Adachi se supone que tiene ya conocimiento de estas cosas, pues podría saber ya. No solamente porque nosotros rescatamos a Nanako, ¿verdad? Sino que ya desde hace un rato por las advertencias, ¿no? Huh? The transport? It's right now? ¿Qué? ¿El traslado? ¿A Adachi lo van a trasladar? Right, I see. Thank you. De hecho, si hubiese un traslado, no sería... ¿cómo se llama? Ah, se refieren al traslado de Namatame, ¿no? Vale. What was that about a transport? Detective Adachi is headed to the hospital to prepare for Namatame's relocation. Lo más seguro es que vaya a tratar de silenciarlo, pues, ¿no? We must head there at once. Sí, deben ir de inmediato, de hecho. Y no solamente porque podría silenciarlo, sino que... ¿cómo se llama? A Dojima podría pasarle lo mismo incluso. Las cosas han empezado a moverse rápido. Sientes que te acercas cada vez más a la verdad. El equipo de investigación, ¿no? Descubridores de la verdad. Ajá. A ver. Mierda. Tengo que, checar aquí, ¿no? Bueno, voy a tener que mutear el audio del juego un momento. Que por cierto, repito, creo que todo lo que han planteado los muchachos, sería mejor idea consultarlo con Dojima, siendo que Dojima podría establecer todos estos puntos de una mejor forma. Y no yendo directamente con el sospechoso. What the fuck? ¿Qué onda con Naoto, hermano? No es nada cauteloso. El ir a encarar a quién tienen. Es que como lo tienen como sospechoso y nada más son teorías. Pero de todas formas, hermano. Con quien tienen una sospecha, entre comillas, directa, ¿verdad? No sería el mejor prospecto hacerle un cuestionario. ¿Qué están haciendo aquí? Se escapó de su habitación. Oye, ¿saben dónde está el señor Dojima? Me han dicho que ha vuelto a escaparse de su habitación. Le puedo asegurar que le hemos dejado bien claro que no se puede mover.
pero no deja de irse por su cuenta. Esto se parece otro movimiento de distracción. Dojima está perdido. Pero tenemos también el traslado de Namatame. A menos que Dojima esté adelantado, ¿no?, al traslado de Namatame, lo cual sería un poquito extraño, siendo que pues aún está complicado de salud, ¿no? Ah, ¿ya han trasladado a Namatame? Madre mía, como ya han trasladado a Namatame, esperaba volver a casa. Oh, lo han trasladado ya entonces. Pero, ok, aquí al parecer Naoto tiene algo en mente. What? ¿Por qué Naoto está encarando así a Adachi? ¿No sería mejor conseguirse con Dojima primero? Y además, Naoto mismo ha mencionado, es solo una sospecha. Es solo una sospecha. Entonces, ¿por qué yendo a enfrentar nomás con una sospecha? Si lo acaban de mencionar incluso. ¿Cómo? Ah, sí. Es que no podemos dejarlo aquí con Dojima y Nanako cerca. ¿Ustedes no opinan lo mismo? De todas formas, ¿qué hacen aquí? ¿La habitación de Nanako está en la otra sala? No, de hecho, eso es lo que debieron hacer en primer lugar. ¿No deberían irse antes de que Dojima los encuentre? Como lo haga, va a volver a incordiaros. A incondiarles, ¿no? Supongo. A ver, está Dojima aquí justo. ¿Mm? Adachi, ¿dónde está Namatame? Hoy está habiendo mucho movimiento por alguna razón. Dojima, ¿qué haces aquí? A Namatame ya lo han trasladado. Te estaba buscando para contártelo. A la mierda, no se supone que lo debieron haber trasladado ya, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Quién lo ha autorizado? Aún me quedan cosas por preguntarle. Ok, entonces Adachi autorizó su traslado. Supongo que es porque está indispuesto Dojima por ahora, ¿no? Por lo delicado. Pero de todas formas, ¿cómo es que Adachi puede tomar decisiones a espaldas de Dojima? O sea, no es que no es que Dojima esté en coma, ¿verdad? No es como si estuviera en coma para no ser capaz de tomar decisiones y quien se pueda encargar mientras Dojima no está disponible, ¿verdad? Sería Adachi, no tendría ningún sentido. ¿Cómo es que puede hacer cosas a sus espaldas incluso? Estoy con la mosca detrás de la oreja por los dos primeros asesinatos. Sus motivaciones son dudosas y su coartada es sólida como una roca. Cerramos muchas lagunas a partir de su declaración, pero esa parte me sigue oliendo a chamusquina. ¿Chamusquina? Está volviendo a salir tu
vena de sabueso o intuición de detective. Ah, mira. Está aquí Adachi literal, gaslighting. ah, Manipulando a Dojima. Pero tú tomaste la decisión, ¿o quién tomó la decisión? Ya lo han trasladado, no sirve de nada fastidiarme con eso. Y a ustedes, niños, deberían volver a casa. Van a acabar entrometiéndose en asuntos de la policía. Es primera vez que a Adachi se le ve un poco alterado. ¿Qué mosca te ha picado hoy? No es normal que te tomes el trabajo tan en serio. Ok, aquí hay un tema con el personaje de Dojima, ¿va? Me acabo de dar cuenta algo, que Dojima está siendo permisivo con las faltas de acatamiento de órdenes de Adachi. ¿Por qué está haciendo Dojima así? Siendo que siempre se le ha mostrado como alguien súper estricto, que no le perdonaría absolutamente nada a Adachi. Venga ya, hombre, siempre estoy al 110% cuando hay que ponerle huevos. Tú también deberías volver al trabajo, Dojima. Tu tarea actual es recuperarte cuanto antes. Que por cierto, ahora, mira, como ya Adachi se percató, ¿verdad? De que los muchachos fueron a encararlo literal. Antes de hablar siquiera con Dojima, lo más seguro es que se va a poner en movimiento ahora, ¿verdad? Y como sabe que nuestra siguiente jugada va a ser hablar con Dojima, o al menos eso espero que hagan aquí, ¿verdad? Porque no tendría sentido que no hablen con Dojima acerca de las sospechas que tienen de Adachi. Es que se va a desaparecer. Hemos venido a confirmar un asunto con Adachi. Deberías preguntarle a Adachi. Oh, lo van a encarar enfrente de Dojima. Esto no es una buena idea incluso. Siendo que son compañeros agentes. Sobre la desaparición de Yamano. Sobre el interrogatorio de Saki. Ambas opciones son válidas incluso. Pero creo que sería mucho más importante, al menos ahora, lo del interrogatorio. Claro, pero ¿por qué lo hiciste tú? Se supone que... o sea, Adachi solo es un... incluso se podría decir, es un trabajador ordinario, siendo que es un junior. Y Dojima es lo que vendría siendo el encargado, el senior, pues, ¿no? ¿Por qué efectivamente él? ¿Y por qué dejaron que él nada más interrogara a Saki? Pero dice, ¿por qué no iba a interrogarla? Descubrió el cadáver de la presentadora. Pero no sabía demasiado sobre el tema, así que solo hablamos 1 o 2 veces. Deberías preguntarle a Adachi. Ah, mira, las 2 preguntas iban a ir de todas formas. ¿Que cuándo desapareció aquella presentadora? Acaba de negar que la vio.
No estoy del todo seguro ahora. Tampoco llegué a verla ni nada. Aquí es cuando su coartada se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque Yuki lo vio. Además, fue hace muchos meses. No tengo tanta memoria. ¿Eso era todo lo que querían preguntar? Espero haya sido de ayuda. ¿Quieres preguntarle algo más a Adachi? Sobre la desaparición, sobre las cartas de advertencia. Ok, supongo que esto va a dar a pie al siguiente arco, aunque a mí no me deja de hacer ruido, la verdad. ¿Por qué están hablando de todo esto? Esto es literal encarar a Adachi, prácticamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo están hablando directamente con él y no con Dojima? ¿Cartas de advertencia? Las que enviaron a su casa. Ahora están bajo custodia policial, ¿no? ¿Cómo que no recuerda bien? Esto... no lo recuerdo bien. Espera, pero ¿por qué Adachi negaría las cartas de advertencia? Se supone que es agente. ¿No estaría siendo obvio el tema? Pudo haber dicho nada más, creo yo. Sí, hemos estado investigando las cartas, pero no hemos descubierto aún nada sobre ello. Y ya. ¿Cómo que no lo recuerda? No tendría sentido que Adachi diría algo así. Si es que quiere... Si es que quisiera ocultar el hecho de que él mismo las envió, pues, ¿no? Pero Dojima dice, te las di para llevarlas al laboratorio de criminalística. Y que las analizaran, ¿me estás diciendo que se te olvidó? Lo siento. Como tu accidente fue justo después, entre una cosa y otra se me pasó. De todas formas, eso no era más que una broma, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede saber por qué me hacen tanta preguntita? Es que justamente, ¿verdad? Esto es literal como encararlo. Es por eso que Adachi se está alterando un poquito acá. De verdad que no sé. De verdad que no sé a cuento de qué viene todo esto. Dojima, tienes que volver a la cama. Por esto mismo no sanan tus heridas. De vuelta con la manipulación, ¿verdad? Es primera vez que se le ve alterado a Adachi. ¿Y ustedes a casa? ¿Saben la hora que es? Va a regresar a la estación, dice. Esto no tiene buena pinta. Pero sí, efectivamente, este encare básicamente está dando a pie a esta última
este último arco. Pero es extrañísimo, ¿verdad? Es que Adachi fácilmente pudo haber mentido aquí. Que sí las envió, que nada más iba a tardarse un poquito más en que las cartas estén listas, con todos los análisis y ya. Eso es lo único que tenía que decir. Me voy. Tengo que volver a la comisaría a informar. Que por cierto, en el retrato se muestra como si estuviera ya relajado de nuevo, pero en el doblaje aún sigue un poco alterado. Entonces es por eso que lo he replicado de esa forma también. Solo una cosa más. Por favor. Que por cierto, ¿por qué? Porque Yuki no dijo nada acerca de que ni siquiera conocía a Yamano, ¿no? A menos que quieran guardarse este tema, pero Dojima está acá, entonces ya no es tiempo de guardarse nada. Literal, tienen que, de hecho, exponer todo. Porque a Dojima se le pudiera ver, pudiera ser extraño que no hayamos expuesto toda esta información. Pero Naoto dice, sabemos a ciencia cierta que los 2 primeros asesinatos no los cometió Namatame. Lo hizo otra persona. Adachi, ¿tienes alguna idea de quién podría haber sido? No sé de qué me hablas. ¿Qué? Oh, creo que ahora sí van a rematar todo el tema, ¿no? Con la verdad. Ok. Pero el tema es que encarar a Dachi de esta forma, y junto con estando Dojima aquí incluso, ¿verdad? Es el tema de que cómo es posible de que estén acusando a Dachi de esto en su propia cara. Y para Dojima todos nosotros somos unos niños, hermano. Pero probablemente Dojima pueda creernos siendo que nosotros fuimos quienes rescatamos a Nanako. Fuimos nosotros, no fue nadie más. ¿Vale? Entonces, por eso podría Dojima respaldarnos acerca de cualquier cosa que tendríamos que decir. Pero creo que una acusación directa así es demasiado incluso. Pero están decidiendo hacerlo así, de esta forma dramática, ¿no? ¿Qué? ¡Menuda estupidez! Se alteró Adachi de nuevo. Sabemos de sobra que Namatame fue quien las metió. Ajá. Que por cierto, tuve que alejar un poquito el micrófono para poder alzar un poco la voz, para sonar alterado también, ¿no? ¿Qué has dicho? Ya soltó la sopa, hermano. ¿Cómo que las metió? ¿Las metió a dónde? ¿Cómo que meterlas? ¿A qué viene todo eso? Y en el doblaje dijo... ¿de qué se trata todo este tema de meterlas dentro de qué? ¡Ah! ¡A la verga, hermano! ¿Sabes algo sobre los métodos de los asesinatos? Dice Dojima. No me digas que todo eso de las televisiones y demás es...
Ok, pero aquí podría haber una solución, fíjate. Adachi fácilmente podría mentir de nuevo. O no mentir necesariamente incluso, porque mira, es un agente, tiene acceso a Namatame y puede haber dicho, Namatame fue esto que me dijo, pero para afirmar algo así, tendría que comprobarlo. ¿Verdad? Tendría que comprobarlo. Pero eso quiere decir... Bueno, si dijera algo así, eso querría decir que ya habría hablado con Namatame. Y como Dojima no está enterado de esto, habría hablado él por su propia cuenta con Namatame. A decir verdad, me había obsesionado con algo que dijiste, Adachi. Antes no sabía el por qué, tan solo me sonó raro. ¿Recuerdas cuando leí el diario de Namatame en el lugar del accidente de Dojima? En ese momento dije, aparecen escritas incluso las víctimas que sobrevivieron y que nunca se hicieron públicas. Oh, eso es cierto, ahí se vendió básicamente. Nunca se hicieron públicas. ¿Cómo es que Dojima sabría? Al menos que haya visto el canal de medianoche, pero en el canal de medianoche siempre se presenta como una silueta, ¿verdad? Oh, mierda. Y tu respuesta fue... Vaya, pues ya está aclarado. ¿Por qué aquello iba a aclarar nada? Que por cierto, ya puedo activar aquí el audio del juego. Ya desapareció la musiquita esta. Por aquel entonces la policía no sabía que hubiera habido más intentos de asesinato relacionados con el caso. No, porque solamente eran secuestros. You had no reason to say such a thing. Ujú, After all, there are countless examples of people disappearing for a few days. claro. Yet when I read the list of names, you raised no objection. Odd, that. Claro. What do you say to that, Detective Adachi? Aunque de todas formas creo que es un poquito aún débil esta acusación que tienen contra Adachi. Aún la encuentro un poco débil, ¿no? Como para que este sea el momento decisivo. ¿Qué tienes que decir al respecto, agente Adachi? I don't know. No lo sé. I said I'm busy. Ya he dicho que estoy ocupado. Wait, you son of a bitch! It's on. Literal, se prendió esta mierda. ¿Debería leer eso que dijo Kanji? Nah, Kanji mismo lo dijo. ¿Para qué lo voy a leer? ¡Espera, hijo de puta! A la mierda. Y Dojima no puede hacer nada, hermano. Damn it. Pero lo que Dojima sí puede hacer es mandar literal a todas sus patrullas, a todos sus agentes. Adachi! Ok. Oh, mierda, de nuevo la musiquita, huevón. No jodas, ¿se metió a la tele? Habitación de hospital de Namatame. Adachi tampoco está aquí. ¿En serio no lo vieron entrar? ¿Tan rápido corrió Adachi? Mierda, ¿dónde carajos se ha metido? ¿Lo encontraron?
Se metió en la tele entonces, fijo. Ok, confirmado, se metió en la tele. He hablado con seguridad. Nadie lo ha visto. Y tampoco hay rastro de nadie abandonando esta zona. Ok, creí que se iba a ir a la estación. Pero no, corrió a la TV más cercana o a la más familiar. Y se metió rápidamente. Así que tienen que seguir en algún sitio de esta ala. ¿Cómo carajos? ¿Qué pregunta es esa, Chi? La puta madre. Obviamente que se metió en la tele. Ese desgraciado. Que por cierto, Dojima se le está yendo un poquito aquí, siendo que aún no se ha probado absolutamente nada. Señor Dojima, dice la enfermera. Por el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer con usted? Dice la enfermera. Pero es importante que Dojima esté presente en todo momento, de hecho. Lo siento, me he dejado llevar. ¿Acaso quiere recuperarse? Si continúa así, podría acabar con daños permanentes. ¿Ha olvidado ya los problemas que tuvo la última vez? Tiene razón, perdone. Ah, ya se lo llevan a Dojima. Estamos solos, literal. Tienen que encontrar a Adachi. He de aclarar las cosas con él. Ok. Literal, tienen que meterse dentro de la TV. Aún no ha abandonado este ala. Dudo que lo haya hecho, pero creen que es la única opción, de hecho. No se va a escapar por la ventana, siendo que es un edificio alto el hospital. Ajá, creo que sí. Si es el asesino, podrá pasar, ¿no? ¿Quieres decir que he entrado por aquí? Hemos recorrido todos los rincones en la dirección en la que huyó y no hay donde esconderse. Lo habríamos visto. Estaba acorralado. Estaba acorralado. Es muy probable que haya escapado por ahí. Si aparece en el otro lado, eso demostraría sin lugar a dudas que se trata del verdadero culpable. Prendan la TV y ya está. Mierda, entonces estábamos en lo cierto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a entrar, vamos a entrar. ¿Qué? Ah, bueno, eso es cierto. Creo que es demasiado peligroso entrar desde aquí. Que por cierto, ¿y Namatame? Ah, Namatame ya fue trasladado. No, es que no hay dudas que entró en esta TV. No hay ninguna otra TV. No estamos completamente seguros de que haya usado esta. Y para colmo no sabemos dónde nos puede llevar. Eso es cierto. Entremos desde el Junes como siempre. Todo irá bien. Mientras estemos preparados, acabaremos con ese estúpido de un golpe. El policía es sumamente sospechoso, Adachi. Está a un paso más cerca de la verdad. Estás a un paso más cerca de la verdad. Ok.
Ok. Por hoy se han ido... Ah, se han dividido y han vuelto a casa. No van a entrar. Es que es de urgencia, hermano. Que entrasen en el mundo de la TV, pero bueno, ni modo. Y han vuelto a casa. Ok, estoy aquí atento para poder desactivar el muteado. Ok. Listo. Que por cierto, a partir de este punto, esta música que está sonando ahora mismo está de más, diría yo. Y creo que hubiese sido un buen toque cambiar absolutamente la mayoría de las canciones para que se haga notar mucho más ya el momento tenso. Listo. Estoy seguro que no nos va a dejar salir fuera incluso. Ok. Deberías irte a dormir pronto para estar listo para buscar al auténtico culpable a partir de mañana. Listo. ¿Qué? Se ve algo ahí, ¿no? Hay como que... ¡Ah, mira, es Teddy! No me había dado cuenta de su silueta porque lo que más notorio era la tonalidad roja que tiene. Porque pues prácticamente toda la Velvet Room es azul, ¿no? Has regresado a la habitación terciopelo en tus sueños otra vez. Pero esta vez tiene algo distinto. No ves a Igor ni a Margaret. Ni a Marie. Teddy está aquí, sentado, pero no se ha dado cuenta de tu presencia. Where am I? Me está gustando mucho esta voz de narrador que tengo. Está como que narrador misterioso, de intriga, ¿no? ¿Dónde estoy? Dice Teddy, ¿no? Que por cierto, como he estado usando... ¿Sensei? Why are you here? He estado haciendo más que todo voces serias. Ahorita hacer la voz de Teddy no me está dando para nada. Creo que es un sueño. Yo podría preguntar lo mismo, de hecho. I see. How mysterious. Muy misterioso, sospechosista, etcétera, ¿no? There are so many things I don't know about. Ajá. But I did realize something. ¿De qué te diste cuenta entonces, Teddy? I've been thinking all this time about who I really am. Ok, ¿y a qué conclusión llegaste? But I couldn't find the answer. I was no one from the start. Ok. Bueno, entonces no avanzamos nada, se podría decir incluso. Humans live in the other world, and shadows live in this world. Ah, mira, eso significa que están en el mundo de la TV incluso. Bueno, no en el mundo de la TV, pero supongo que ¿cómo se le dice en Persona 5? Ya me olvidé por influencia de este juego. Pues está Mementos y los Palacios. Pero había una palabra en particular que no recuerdo cuál era. From the beginning, that's all there was to it. Así son las cosas y así han sido siempre. I was just a shadow in that world. Siempre fue un shadow entonces. Todos están preocupados por ti. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Solo una sombra? I figured something out. Ajá. That day at the hospital, I realized that I really can't do anything. Ajá. As soon as I thought that, I lost consciousness. Then when I woke up, I was inside the fog. En cuanto pensé eso, perdí el conocimiento y cuando me desperté, estaba dentro de la niebla.
Shadows can't stay in the human world. They aren't allowed. Ah, mira, ve. Pero entonces, ¿cómo incluso tuviste forma humano? Las sombras no pueden quedarse en el mundo de los humanos. No está permitido. Ah, bueno, supongo que se pueden quedar por determinado tiempo, no para siempre. O no por largos periodos, ¿no? Caminé y caminé, pero no había nada a mi alrededor. Just when I started thinking that I couldn't go anywhere, I heard the noise of a car. La Velvet Room, básicamente. And then I was here. Ok. I remember lots of things now. Ok, ¿como qué cosa, por ejemplo? My world is a place shaped by human thoughts. Ujú. One day, a shadow living in that world awakened to human emotions. Un día, en una sombra que moraba en aquel mundo, despertaron emociones humanas. O sea, Teddy, ¿no? But humans and shadows are completely different entities. Ah, se podría decir que Teddy entonces está como que en un limbo, ¿no? No pertenece más a los Shadows ni tampoco a los humanos, pues, ¿no? So he made himself forget that he was a shadow. Así que se obligó a sí mismo a olvidar que era un Shadow, una sombra, pues, ¿no? O sea, Teddy hizo eso, ¿no? He wanted to forget. He wanted people to like him. Pero... Ok. Iba a decir, ¿cómo es que Teddy en primer lugar estaría consciente de la existencia de las personas? Si siempre solo fue un Shadow, ¿no? And that's how he came to look like this. Y adoptó esa forma porque es la forma de un peluche. Un objeto inanimado con el que la gente podría sentir hasta simpatía. Aprobación era lo que buscaba. I really am stupid. Ah, tal vez sí. What the other Teddy said before, in the end, it was all true. El otro Teddy. No matter how much I search for myself, I have no self. There was no me to begin with. Ok. I'm just a shadow that took a different form so humans would like me. Un Shadow que tomó una forma diferente para que los humanos le cayeran bien, pues, ¿no? Pero ningún otro Shadow piensa de esa forma. Lo cual quiere decir que ya no es más Shadow. Y por eso mencioné que podría estar como que en un limbo, ¿verdad? Ya no es Shadow, pero tampoco es humano. It would have been better if I had never remembered. But I did. I'll probably turn back to a regular shadow soon. Ah, mira, se va a revertir de nuevo a un Shadow regular, a uno común y corriente. Pero ¿cómo así? Oh yeah, Sensei. Ajá. One day, when you meet Nana-chan in heaven, apologize for me. ¿Cómo que en el cielo? Pero si la niña ni siquiera se ha muerto, hermano. La niña está bien, nada más está en coma de repente, ¿eh? Pero no, todavía no es hora de que la niña haya ido a visitar a ¿cómo se llama? A San Pedro, pues. Tell her, I'm sorry I couldn't do anything. Ok. Tell her, I'm really sorry. Pero creo que Teddy fue quien salvó a la niña, pues, ¿no? ¿No debería estar consciente de que él hizo tal cosa? Probablemente eso que hizo fue involuntario, ¿no? Nanako está viva. Sí que la salvaste, Teddy. Huh? Really? Ajá, efectivamente.
Le cuentas a Teddy cómo Nanako logró recuperarse. Nana-chan's. Wow, that's wonderful. Bueno, al menos no se va a poner a llorar más. I'm so glad. Glad that I could at least hear that. My heart feels so much lighter now. Ajá. What a strange place. It's not like my world. Something just feels so nostalgic about this place. ¿Nostálgico? ¿La Velvet Room? Could this be your dream world, Sensei? Claro. Algo así, no lo sé. Yo podría preguntar lo mismo. Ah, algo así. Uh-huh. But I wonder why I met you here. No se me ocurre absolutamente nada, de hecho, como para dar una explicación a esto. What am I supposed to do now? Pero si Teddy dice que fue un Shadow y los Shadows se vuelven personas, ¿eso quiere decir que Teddy es nuestra persona ahora? No lo sé, sigamos adelante los dos juntos. Puedes quedarte aquí, sigamos adelante los dos, pues. ¿No? But I don't know what to look for or how to find Que por it. cierto, Teddy es el miembro, el segundo miembro más importante en todo el equipo, literal. Después de nosotros, claro está, porque si nosotros nos morimos, pues literal es game over, ¿no? Pero literal Teddy hace más que Kanji, hace más que Yuki incluso. Bueno, no hace más que ninguno de estos dos que mencioné, pero literal las habilidades que tiene son buenísimas, son tan buenas que por eso lo considero el segundo mejor miembro de todo el equipo. No matter how hard I think, there's too many things my little brain can't understand. Ajá. But I do understand one thing now. ¿Y cuál es esa cosa? I'm glad that I met you, Sensei. Ok, listo. Sientes la gratitud pura y profunda de Teddy. Oh, mira, Teddy, rango máximo. Genial, entonces. Yo soy tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Te concedemos la habilidad de crear a Helel, la forma definitiva del arcano estrella. Ok. El vínculo social Teddy ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano Teddy. Tu poder para crear personas del arcano estrella ha alcanzado el nivel máximo. Ok. Evadir electricidad. Triplica la probabilidad de evadir ataques eléctricos. ¿No tenía esta habilidad ya? Que por cierto, debería adquirirla, siendo que... creo que Teddy debería ser el único que tenga esta habilidad. Es muy importante que a Teddy no le exploten demasiado su debilidad, que es el trueno. Restaura todos los puntos de vida. Inflige daño de hielo grave a los enemigos, probablemente. A ver. Aumenta la defensa del grupo. Aumenta el ataque. Fortalece los ataques hielo un 50%. Cura. Revive a un aliado. Yo creo que podría sacrificar amplificar hielo. De hecho. Podría nerfear un poquito el elemental hielo de Teddy, ¿verdad? A cambio de tener más posibilidades de evadir su debilidad como tal. Porque todas estas habilidades no solamente son muy buenas, sino que son vitales. Revive a un aliado. O sea, esto ya lo tengo... de repente podría hacer esto. No, pero de todas formas, si tengo las posibilidades de poder revivir a un compañero... porque para no depender únicamente de Yuki, pues, ¿no? Fortalecer los ataques, aumenta el ataque, inflige daño, aumenta la defensa, inflige daño hielo grave.
Restar a todos. Ok, yo creo que sí. Vamos a olvidar. Y esta debería ser su última habilidad de Teddy, sí. De hecho, sí. Su última habilidad de Teddy. But I have to get going. Ah, ¿se tiene que ir? This is your place. Ujú. It doesn't seem like somewhere that I'd be allowed to stay. Nah, pero hermano, puedes quedarte aquí sin ningún problema. Si no hay nadie tampoco. Igor no está, las dos minitas no andan y pues no habría ningún problema de que te quedes aquí, de hecho. Goodbye, Sensei. Nah, ¿por qué se puso tan emo Teddy si le había dado permiso sin ningún problema? De hecho, si se fijan, justo a su izquierda de Margaret, ¿verdad? Hay fácilmente lugar para que pueda estar sentadito ahí Teddy sin molestar a nadie, ¿eh? Pero bueno, ni modo, supongo que vamos a tener que esperar a que deje de ponerse de emo, ¿no? Dice, antes de que puedas reaccionar, Teddy desaparece y ves a Igor, Margaret, a Mary sentados en su sitio. It seems the words in your memory weren't the only things you summoned here. Ok. This is a room for guests who have an ego that can be nurtured. Ajá. Shadows, mere fragments broken off from the ego, have no place here. Ah, mira, ve. Las sombras, esos simples fragmentos rotos del ego, no tienen cabida aquí. The water's strength has moved a single stone that had stopped, returning it once again into the flow. Oye, ¿Igor siempre tuvo los ojos así, como que con las venas y tal? ¿O soy yo? La fuerza de la corriente ha movido una piedra que se había detenido, devolviéndola al flujo. Very interesting. Muy interesante. Igor te sonríe de forma elocuente. Well now, it's about time we departed once again. Ajá. This vehicle is still on its journey. There is no reason to tarry here for long. Este vehículo prosigue su viaje. No hay ninguna razón por la que debas permanecer aquí. Margaret? Oh, ¿tiene algo que decir Margaret? We're ready to go. Ajá. Let us depart. Ok. Oh, estuvo detenido, ¿no? You are every inch the guest I had anticipated. Now, it's time for you to return. I am even more intrigued now as to where this is all headed. We'll be waiting for your next visit. Ajá. Ok, listo. Y por cierto, Mary no mencionó nada. Esperaba que al menos dijera algo, ¿no? Yunes, sección de electrónica. Supongo que donde me van a dar la posibilidad de poder guardar la partida, pues será cuando ya estemos dentro del mundo de la TV, pues, ¿no? Donde siempre está Teddy, ¿no? How did it go? Did you find Teddy? Bueno, yo ya la encontré. No, and no one's seen him either. Ah, lo más seguro es que esté cuando entremos en la tele de nuevo, pues, ¿no? Oh, that annoying little furball. Just when we're at a turning point in the case, too. We have no choice. Let's pursue Adachi for now. Sí. Ok. Sí, lo más seguro es que en algún punto encuentren a... Si no es ahora, ¿verdad? A Teddy. Dentro del mundo de la TV y tal. Oh, no está aquí. Whoa. Look how dense this fog is. It's gotten even worse than before. What the? There's this malicious aura everywhere. It feels completely different from the last time I was here. Una aura maliciosa. O malévola, ¿no? I think we'd better hurry. Give me a sec to try finding Adachi. Ok. Bueno, para Adachi ya no se necesita más pistas porque Does pues... this mean both this world and ours are getting messed up? Porque pues Rize lo conoce. ¿Eso quiere decir que tanto este mundo como el nuestro están yendo a peor?
Our glasses work on the fog on the other side. It can't be normal. And I heard more people are falling ill because of the fog. Ajá. I wonder what's going to happen. I sense him. Adachi's definitely in here. Van a fusionarse en cualquier momento, pues, ¿no? Are you serious? Which way? Ok, ya encontró a Adachi y Rizzi al parecer. Hold on. So he did come to this side. Well, that settles it. There's virtually no doubt remaining that he's the true culprit. Once we capture him, solving the mystery of this world and the rest of the case can't be far behind. Ajá. Then maybe we'll find out where Teddy came from too. De repente puede ser, sí. Man, where is that bear anyway? Well, I can say for sure he's not here. Oh, no I está. know Adachi is here, but I can't track him down myself. No está Teddy dentro. Gee, Ted, why aren't you here when we need you most? ¿Qué van a hacer entonces? Oh, volvió fuera. This place. I see. Ajá. I came back. Mhm. But it really doesn't matter. I'm completely useless. ¿Por qué sigue de emo Teddy, puta madre? Nana-chan, I'm so sorry. Teddy, Oh, mira, despertó la niña. it is you, Teddy. I heard your voice. Ah, mira, se despertó por la voz de Teddy. You said Quería mandarlo a callar. Ya cállate la verga. Me dijiste que aguantase. I heard my big bro and everyone else too. Ujú. Nana-chan! Oh, hold on! I'll get the doctor! Se despertó la niña. It seems she's asleep again. Bueno, se volvió a dormir. Nana-chan told me that she heard my voice. Ajá. She heard me say, hang in there. It could be that her frankly miraculous recovery was because everyone's voices reached her. Even unconscious, people are capable of hearing others' voices. My voice. And theirs too. Everyone. In any case, there are too many things we don't understand about her condition and what caused it. Okay. We're doing our best, but it's difficult when everything about her illness is a total unknown. Unknown. Well, if anything happens, please send for me. Ok. Ok, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede If después. I'm an pues, unknown ¿no? being, then the way I can change is unknown too. Claro. So all I have to do is make them not unknown. Nana-chan's doing her best. Sensei and the others are probably fighting now too. I'm just a shadow. But Nana-chan cheered up when she heard my voice. So what if I'm just a shadow? There must be something I can do. I can't just give up thinking about things. That's why I came back here. Right, Nana-chan? Pues tanto una Shadow ya no es, pues, ¿no? Aquí es donde va a suceder la evolución de su persona. Genial, huevón. Pues mucho no cambió. Le salió un supositorio al persona de Teddy. Que por cierto, si Teddy tiene un persona. Si Teddy tiene un persona. ¿Eso no lo hace humano? Aunque no necesariamente humano, pues incluso animales pueden tener personas. ¿No? Entonces eso quiere decir que no es más un Shadow, pues, ¿no? Está en el limbo, literal. O la evolución de repente de un Shadow. Kintoki Doji. Ok. Right. I need to get back to the others.
Ok, genial, se va a incorporar de nuevo con los demás. Hang in there, Nana-chan. I'll be back soon. Ujú. A ver. It's no use. I can only tell that Adachi is here, not his exact location. Ah, ok. Rise-chan! Ya llega en nada, entonces, Teddy. Que por cierto, ¿dónde están las TVs que siempre están ahí en medio? Ojalá Teddy estuviera con nosotros. Didn't he say his nose is practically useless now? And could he even help us find that bastard? Ese mamón. Nope. He'd be no help at all. But he was always there to support me whenever. That bear's a loudmouth, but he's nice to have around. He's always so full of energy. He's lighthearted and always optimistic. I'm alright. I just got a little dizzy. The fog's so dense. It's hard to see through it. Bueno, pues en nada llega don't we también call it a Teddy, day? pues, ¿no? It won't do us any Se good podría if you decir collapse. incluso que está de camino a I juntarse agree. con los If demás. Rise-san became fatigued, even if we found Adachi, our capacity in battle would be reduced. Ujú. Moreover, it's almost nighttime. We should return to our world for the present. Oh, estuvieron tanto tiempo tratando de buscar a Adachi. Oh, wow, no veía venir que regresaran. Damn it! We came so far to run smack into a dead end. I know he's in there too. Claro. What's wrong with me? My powers are completely useless. Teddy? Ah, ¿ya lo vio? Ve, estaba ahí nada más y no se dieron cuenta. Little, Sean Where the mamones. hell were you? I'm sorry. O sea, Teddy estuvo perdido y el saludo que le dan es ¿dónde carajos estuviste? You idiot! Bad bear! Bad! You're so late! Rise-chan? Are you faking? No, stupid! Sorry. I want to help you all again. Ah, antes ya no quería, ¿no? Andaba todo emo, pues, ¿no? You know how Como le much pasó trouble a you Morgana caused, you dumb también. bear? Where the hell were you? I'm sorry. Que por cierto, si hablamos de arcos emos de las mascotas del equipo de protagonistas, al menos comparándolo con Morgana, creo que me gustó mucho más este de aquí. Porque, al menos en Persona 5 original, Morgana sucedió como un berrinche, básicamente. Eso fue lo que pasó con Morgana. Fue literal un berrinche, hermano. Entonces, yo creo que me gustó mucho más el aquí, el desarrollo, pues, ¿no? De Teddy. Tal vez no el camino, ¿verdad? No el desarrollo, sino esta conclusión ya que tuvo el personaje, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. Porque si lo comparamos con Morgana de nuevo, me gustó mucho más cómo se desenvolvió Morgana. Pero cómo lo hicieron en la parte de la conclusión de del vínculo social, que obviamente está atado con la trama principal también. Me gustó más la conclusión de Teddy. Porque de Morgana sí es más que todo un berrinche, nada más. Y el de Teddy se puede entender, ¿no? I figured out a lot of things. Stuff about me and that world. I wanted to tell you all. Ok. Los va a poner al día, pues, ¿no? Escuchan la confesión de Teddy, que por fin comprende quién es en realidad. Les dice que no es más que un Shadow. Y que, a pesar de estar al borde de la desesperación, ha logrado volver a su mundo.
A shadow? You mean you're one of those things we've been fighting? Ujú. Yup. Just like the ones you all know about. Shadows are suppressed human thoughts given form. Everyone has them inside. Wait, you say you're a shadow, but you didn't attack us. No. And you kept telling us from the start that you wanted to bring peace and quiet back to that world, right? Ajá. Probablemente es O sea, yo también estaba pensando que de repente Teddy es nuestro persona. Pero si fuese nuestra persona, no tendría nada que ver. De repente es el persona de la niña, ¿no? But in the end, I was just an ordinary shadow. Nothing special about me at all. No, de hecho, todo lo contrario. Si siquiera es capaz de poder salir del mundo de la TV y de poder hablar, articular como si fuese una persona, pues por eso mencionaba, ¿no? Ya no es tanto Shadow, pero tampoco es humano como tal. Entonces, está como que en un limbo, básicamente. I did everything I could until now to try and make my world peaceful. Eso es lo que hace a Teddy especial. But instead, the weird fog started seeping out into this world too. ¿Qué dijo? Hasta ahora he hecho todo lo que he podido para intentar establecer la paz en mi mundo. Y en lugar de eso empezó a filtrarse la niebla extraña también en este mundo. I'm sorry. I'm really sorry. If I really was special, then maybe... It's no big deal. I mean, we weren't expecting much from you in the first place. ¿Qué onda con Yosuke? ¿Por qué lo anda maleteando a Teddy tanto? And about you being a shadow, we pretty much figured you were something like that anyway. Ah, más o menos. Huh? What are you saying? Pues porque otra explicación no tendría, pues, ¿no? Here I am pouring my heart out to you, and you say you thought I was something like that anyways? No normal person would think such a pretty bear could really be a shadow. Ah, ya va a empezar de nuevo. Me gustaba más el Teddy reflexivo. So what's the problem with being a shadow? It's true that you may have been born that way, Ajá. but you now possess the power of persona. Claro, pues si no, no sería un Shadow más. A shadow is suppressed power. Once controlled by the ego, it becomes a persona. Ujú. Doesn't it follow, then, that you must have developed an ego? Whether the ego masters its shadow, or the shadow awakens to its ego. Ujú. The only difference I see is the order in which the process occurred. Oh, Teddy's practically human then. Ah, básicamente, aunque por eso digo, pues está en un limbo. I'm the same as humans? No, no lo mismo, pero algo parecido se podría decir incluso. Tal vez no como un humano, pero como un ser viviente. Por eso es que los animales también podrían tener persona. You keep trying to figure out who you are, just like all of us here. Ujú. You can't do much on your own. You really aren't that special. See? The rest of us were pretty much a group of misfits to begin with, too, right? Puros delincuentes, hermano. You fit right in, man. Un grupo de delincuentes, una niña millonaria, una idol, ¿verdad? Y una detective, y ya está. Pero puros delincuentes. I beg your pardon? Who are you calling a misfit? Isn't that just you, Senpai? Hey, that's not something a detective would say. Or an idol, either. Gee, stop crying, will ya? Now's not the time for that. While you were gone, we figured out who murdered the announcer and Senpai. Ajá. It was Adachi. Huh? Que por cierto, ¿Teddy conoce a Dachi? Adachi? That total goofball? Whoa! I didn't notice at all. Looks like I'm pretty blind to that sort of thing. But you all know him. If you can't find someone like that, I don't think I can help you.
Like I said, we're not expecting much from you. Well, the main thing is, it's hard to get pumped about this without someone nice and fuzzy around. Yeah, what Kanji said. Okay. Thanks, guys. Okay, okay. All right, now that the band's back together, let's take it from the top. It's been a while, but I'll do my best to look for him too. Estás un paso más cerca de la verdad. Oh, ok, vale. Ok. Como van a empezar de cero mañana, han decidido volver a casa. Ok. Vamos a ver. Supongo que ya me dejará, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho. Ok, creo que es entonces buena oportunidad para decir que, por supuesto, ha sido un muy buen streamcito el día de hoy. Y pues, claro que sí. Nos vemos en otra ocasión. Hoy ha sido... ha sido más que suficiente por el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, yo me voy despidiendo. Chao, chao.